mañana, 16 minutos, abrimos ya el tiempo de entrevista. Esta tarde el Partido Aragonés reúne a su ejecutiva, a la ejecutiva previa a la celebración del Congreso anulado por la justicia. Vamos a ver si hoy, por tanto, se empieza a resolver esa encrucijada en la que lleva tiempo instalada la formación aragonesista. Está con nosotros hoy Alberto Izquierdo, diputado del Partido Aragonés en las Cortes. Señor Izquierdo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, pues muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy contento. Sí, yo creo que ese es el resumen. Después de un calvario de 3 años intentando celebrar un congreso de mi partido, como cualquier militante, pues creo que hoy se abre una posibilidad. Hay que agradecerle al secretario general anterior el paso que ha dado, aunque sea fuera de plazo, de convocar una ejecutiva a la que desde luego voy a acudir con la mejor de las voluntades y deseando y esperando que se convoque un congreso lo más rápido posible, porque en ello va la supervivencia del Partido Aragonés. Uh-huh. ¿Usted acude, por tanto, a la ejecutiva? Sí, por supuesto. Soy miembro de la ejecutiva, soy militante del Partido Aragonés, pago mi cuota, tengo derecho a hacerlo y moralmente creo que la obligación también de hacerlo para contribuir a desbloquear esta situación. No, se lo preguntaba porque ya sabe que una de las primeras claves aquí es ver quién acude y quién no acude, ¿no?, a la ejecutiva de esta tarde. Bueno, yo creo que, fíjate, más que ver quién acude, lo importante es que quien acuda a sumar. Yo creo que esa es la clave. Que quien acuda a defender al Partido Aragonés por encima de todo, libre e independiente, y quien no acuda a defender otras opciones que no sean las del Partido Aragonés. Por lo tanto, si los que acudamos y las que acudan lo hacemos en esa clave, yo creo que no habrá ningún problema. Convocar el Congreso del partido y celebrarlo se puede hacer en un mes, y a partir de ahí la nueva dirección, la que sea, integrada por quien sea, que tome las decisiones que tiene que tomar, que son muchas. Por ejemplo, decisiones económicas para, como digo, la supervivencia del Partido Aragonés. El paso de convocar a la ejecutiva esta tarde lo da Joaquín Serrano, que entonces, como estábamos comentando, era el secretario general del Partido Aragonés, que asume de esta manera, por tanto, la orden, el mandato judicial, el mandato de la justicia de convocar a la ejecutiva para que se reúna y a partir de ahí se convoque el Congreso del partido. Da el paso a Joaquín Serrano, que está apartado de la política, que está jubilado y que, por otra parte, no estaría obligado a nada más, ¿no?, ni a organizar, ni a participar, ni a liderar, ni a dirigir el proceso. Y el paso, por cierto, llega días después de que usted acudiese a la justicia precisamente para pedir que se dictase una ejecución de eso que había dicho la justicia, o que se entendiese que esto era imposible, ¿no? En un mes se puede convocar el Congreso, señor Izquierdo. Fíjate, Joaquín Serrano lo que hace hoy, como digo, creo que con buen criterio, y creo que cualquier persona del Partido Aragonés se lo debe agradecer, es convocar una ejecutiva con un orden del día concreto, que es cumplimiento de la sentencia. Esta ejecutiva solo tiene una obligación y una misión, y además solo puede hacer una cosa, que es convocar un congreso. Organizarlo y convocarlo. Organizar y convocar un congreso, en mi opinión como militante asambleario, que es lo más democrático, cuesta muy poco. Poner una fecha, un lugar, y que todos los militantes se enteren, se les notifique y a votar. Ya está. Uh-huh. Y el que quiera presentarse, que se presente con las normas que marquen. Fíjate, yo soy partidario de que el que quiera presentarse lo haga sin ni siquiera la necesidad de avales. Que lo haga siendo militante, por supuesto. El que se quiera presentar, que ni siquiera necesite avales. Que se presente, que los militantes elijan si somos 10, si somos 5, si somos 2, si es 1. Ya está, sin más formalismos ni necesidad de tener 200 detrás de ti para poderte presentar. Eso, cualquiera que conozca un poco el Partido Aragonés sabrá que me podría perjudicar. En este caso, yo seguro que voy a conseguir los avales necesarios. Da igual, lo importante es que se haga, que se resuelva y que de una vez por todas acabemos con esto, y esa ilusión que el que te habla tiene desde hace mucho tiempo, que estoy recorriendo Aragón de arriba abajo y hablando con la militancia, y esa ilusión que me transmiten, que se convierta en la realidad de un futuro, como digo, libre e independiente, que es lo único que pedimos. O sea, que usted va a proponer sin avales, va a plantear esa posibilidad, y va a plantear una posibilidad de fecha, señor Izquierdo. No, yo lo que voy a pedir cuando tenga mi turno de palabra es que sea rápido, que sea, como digo, fácil, que se facilite a aquellas personas que se quieran presentar al máximo el trabajo de la presentación, que sea, pues si puede ser en un mes, mejor que en 2, porque creo que es importantísimo, y pondré a disposición la mejor de las voluntades. Por supuesto, yo ya anticipé, yo nunca engaño, nunca miento y nunca me escondo. Dije que me presentaría, presenté mi candidatura. Hoy lo volveré a anunciar, como es lógico, allí, para que la gente lo conozca, y yo no voy a participar en ningún tipo de organización de nada. Si soy el candidato no tendría sentido, o uno de los candidatos. Por lo tanto, a partir de ahí lo que voy a pedir como candidato es que sea rápido y que sea
lo más rápido posible y también, ¿por qué no?, que sea barato, porque no creo que tengamos en este momento capacidad para hacer nada que valga ningún dinero. Hoy estamos, señor Izquierdo, a 31 de marzo, a día 31 de marzo. ¿Antes de qué fecha sí o sí se tiene que haber celebrado el Congreso? A ver, no hay una fecha, imagínate, podrían decir, oiga, pues el Congreso se convoca para marzo del 2032. No tiene sentido. Yo creo que lo que necesitamos y lo que nos urge es precisamente que sea rápido. A mí me gustaría que si es hoy 31 de marzo, pues que no tardemos más de un mes. Es que creo que no es necesario convocar a la gente un día y una hora y notificarla. Yo creo que es bastante sencillo, mediante WhatsApp, mediante correo, mediante como tenga que hacerse, ¿no? Que se compruebe la militancia, que los que se encarguen de eso, que la organicen, y a partir de ahí, lo urgente, no tenemos que aprobar una ponencia política. La ponencia política está aprobada. No tenemos que aprobar una ponencia estatutaria porque se aprobó. Lo que anula el juez es la elección a partir de ese momento. Por lo tanto, lo único que habría que repetir, en mi opinión, es la elección. Que se quiere repetir todo, tampoco me va a parecer mal. O sea, yo no voy a poner problemas a nadie. Lo que creo es que hay que hacer es simplemente una votación, porque además yo pienso que ese mismo día del Congreso el Partido Aragonés se tendrá que emplazar a octubre o noviembre del año 26 para celebrar otro Congreso, que sea el Congreso que dé el pistoletazo de salida a la revitalización del Partido Aragonés. Lo que estamos haciendo ahora es cerrar una etapa, o lo que haremos ahora si somos capaces es cerrar una etapa, y para abrir una nueva etapa hay que hacer un nuevo Congreso del Partido Aragonés en el que hablemos de muchas cosas, en el que hablemos de la refundación ideológica del Partido Aragonés, en el que hablemos de la reorganización del Partido Aragonés y en el que hablemos de qué queremos ser de mayores. Y yo creo que eso tiene que ser cuando ya haya pasado un tiempo, como digo, pues octubre o noviembre del año 26, y desde luego si el que te habla gana ese congreso de un mes, dentro de un mes o dentro de dos, ese mismo día anunciará la convocatoria de otro congreso para el año 26, para que todo el mundo se pueda organizar, pueda trabajar, y el que quiera ser del PAR que sea del PAR, y el que no quiera ser del PAR que no sea del PAR. El Partido Aragonés, como digo, merece ser libre, ser independiente y hacerlo ya de una vez por todas. Le pregunto por los quiénes, porque es una de las cuestiones importantes, decíamos antes, señor Izquierdo. ¿Quiénes pueden estar en la ejecutiva de esta tarde? ¿Solo los que formaban parte de la ejecutiva anterior a la celebración del Congreso anulado por la justicia? Los de aquella ejecutiva y los de esta. ¿Quién puede estar en esa ejecutiva? Y el otro, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes tienen que liderar el proceso de convocatoria del Congreso? Porque ya hemos dicho, se puede dar la circunstancia perfectamente plausible de que Joaquín Serrano vaya esta tarde o no vaya y diga, pues yo he convocado y hasta aquí lo que se me ordenaba. No, claro, Joaquín Serrano ha hecho lo que tenía que hacer, o lo que en mi opinión tenía que hacer. Eso no significa que Joaquín Serrano venga esta tarde. Puede venir o no. ¿Quién puede venir? Pues aquellos que han sido convocados. ¿Quién, en mi opinión, y esta es mi opinión y no es una imposición de ningún tipo, allí se hablará lo que se tenga que hablar, ¿quién, en mi opinión, puede participar en la toma de decisiones? Aquellos que son del Partido Aragonés. El artículo 10 de los estatutos vigentes en aquel momento, que son los que el juez ordena que se utilicen, dicen que para ser miembro de cualquier órgano del Partido Aragonés hay que ser militante de pleno derecho. Para ser militante de pleno derecho tienes que haber pagado tu cuota y tienes que estar de alta. El artículo 10 dice cuáles son las causas de baja en el Partido Aragonés. A, darte de baja de forma voluntaria. B, fallecimiento. C, presentarte en listas electorales de otro partido político. Y D, pedir el voto de forma aprobada para otra formación política. Los que no cumplan estos requisitos, en teoría y en mi opinión, no deberían participar. Se les ha convocado, pero hoy, en mi opinión, no reúnen los requisitos que reunían en aquel momento, aunque lógicamente se les tiene que convocar. ¿Quién tiene que organizarlo? De entre los que cumplan los requisitos, los que se decida, en mi opinión, salvo los que quieran ser candidatos. En este caso, el que habla renunciará si alguien propone que yo sea miembro de esa organización porque no quiero, porque no tiene sentido, porque si eres candidato, hombre, no vas a estar en la organización también. Yo creo que yo creo que es muy fácil. Es muy fácil si realmente, como digo, cumplimos ese primer requisito que yo decía al principio. Si los que vayamos allí tenemos la intención clara y la voluntad clara de sacar adelante nuestro partido. Siempre respetando todas las opiniones, siempre respetando lo que piensen otros, porque no todos pensarán lo mismo que yo. Pero bueno, yo creo que el objetivo ¿cuál es? Que el Partido Aragonés tenga un congreso y que todo aquel que quiera se pueda presentar.
¿Cuánta gente le salen las cuentas que cumpliría todos los requisitos, por tanto, señor Izquierdo? Bueno, lo hemos comentado muchas veces. Yo creo que no conozco el número exacto porque tampoco, pero vamos, no más de 12 o 13 son militantes de pago de pleno derecho del partido y no han aparecido en listas y en candidaturas de otros partidos, que es que eso se puede buscar en el boletín. Entonces, el señor Serrano, por ejemplo, no ha aparecido en candidaturas de otros partidos, militante de pleno derecho, por eso ha podido convocar la ejecutiva. Si no, no hubiera podido convocarla. Si participan en el proceso de toma de decisiones personas de las que desde su punto de vista no cumplen los requisitos, ¿usted va a dar algún paso? Yo quiero que se convoque un congreso. Yo el único paso que voy a dar, y lo digo en tono de broma, es hacia adelante, y por lo tanto yo, salvo que se impida la participación de las personas que tienen derecho a hacerlo, es decir, de militantes que tienen derecho a participar y que hoy están de alta pongo siempre el mismo ejemplo, el alcalde de Albarracín, que lleva 2 años como militante, salvo que a esas personas se les impida la participación, yo no creo que haya que poner problemas al resto, porque de verdad creo y pienso y soy de los que va en la dirección de la buena voluntad. Por lo tanto, creo que si los que vengan allí lo que quieren es la supervivencia del Partido Aragonés, no van a proponer cosas raras, van a proponer cosas de sentido común. Oiga, el que sea del PAR que participe y el que no sea del PAR que no participe, y el que se quiera hacer militante del PAR al día siguiente del Congreso ya podrá hacerlo porque habrá un órgano que le podrá aceptar la ficha de militancia. Por terminar con las cuestiones internas, señor Izquierdo, y ahora le pregunto también por la comunidad autónoma. Usted se presenta, no va a ser el único, nos consta que va a haber también algún otro candidato, Ignacio Serrano, por ejemplo. No sé si prefiere que se vote o le gustaría integrar todos los proyectos en uno que lidere usted. Bueno, yo creo que, por supuesto, nosotros y la candidatura de la que formo parte, porque yo creo que formo parte de una candidatura, no gente forma parte de la mía, que se está conformando con gente de todo Aragón, que no está terminada porque sigo recorriendo las comarcas, va a ser la más plural que nunca ha tenido el Partido Aragonés. Si hay otras candidaturas, lo primero que tendrán que tener esas candidaturas es un número de miembros suficientes para integrarla, porque tendrá que tener miembros suficientes. Si se da otra candidatura completa y se da otra opción completa y quieren hablar con nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer? Por supuesto, nosotros pensamos que se puede sumar, que se puede participar, pero para presentarse al Congreso del partido, primero, habrá que ver si hace falta avales o no. Yo pienso que es mejor que no, y no es algo que a mí me beneficie. Y luego habrá que tener esas 30 personas que te acompañen, que sean militantes de pleno derecho, y habrá que reunirlas, a ser posible, de todas las comarcas de Aragón. No sé cuánta gente tendrá la posibilidad de conseguir ese objetivo. ¿Cómo ve la comunidad, señor Izquierdo? Bueno, pues yo veo la comunidad, como digo muchas veces, en buen tono, tonificada, con fuerza. Las cosas están funcionando. Y veo dificultades que hemos creado los propios aragoneses y que no entiendo muchas veces por qué no se resuelven. Y me refiero concretamente, por ejemplo, a los presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Por qué no hay presupuestos en Aragón? No, es que el presidente no quiere. Yo creo que el presidente es el que más quiere tener unos presupuestos. No hay presupuestos porque aquellos que votaron al presidente, como el que le habla, parece que ahora no están tan de acuerdo, y parece que tenemos que hablar de cosas que no le importan a nadie en Aragón para aprobar los presupuestos o no. ¿Por qué en Aragón hay problemas en la educación y en la sanidad? Pues porque tenemos un déficit gravísimo de financiación, que cuanto más dinero se pone parece que las cosas no se resuelven. 150 millones de euros más en sanidad y el mundo de la sanidad en la calle porque las cosas no funcionan. Aragón tiene un problema grave, que cada día va a ser más grave, de financiación, que no se resuelve, y no se resuelve porque tampoco se quiere resolver. ¿Por qué Aragón tiene que estar en la negociación colectiva cuando Aragón tiene la posibilidad de negociar de forma individual? ¿Por qué no estamos trabajando, que se aprobó hace 2 meses, en la creación de una hacienda foral propia? ¿Qué es lo que realmente necesita Aragón? Administrar sus propios recursos. Yo este fin de semana he estado en la zona limítrofe con la zona de Navarra, y te das cuenta de la diferencia. Es como cambiar de mundo, como cuando pasas de pantalla en un juego, ¿no? Pues esta es la realidad. ¿Por qué en Aragón no estamos hablando de eso? Porque hay muchos intereses políticos y, sobre todo, hay muchos jefes en Madrid, y en Aragón hay pocos jefes y muchos soldados. Hablaba usted de los presupuestos. ¿En quién ha interpretado que el anuncio por parte del Gobierno de Aragón de que interpone un recurso contra el requerimiento de información sobre el número de menores tutelados que hay en nuestra comunidad autónoma es un guiño, un acercamiento a Vox, y que por tanto acerca la aprobación de los presupuestos? No sé si lo interpreta usted también así o no, y qué le parece este asunto en concreto, señor Izquierdo. Primero, el reparto de menores, en mi opinión, es absolutamente injusto. Las cosas no se han hecho bien. Eso no quiere decir que nos podamos oponer como comunidad autónoma a cumplir la ley. Fíjese, la señora Ayuso, que no es sospechosa de hacerle seguidilla al Gobierno de España, dijo que hay que cumplir la ley. ¿Que el Gobierno de Aragón interpone un recurso?
ya me parece bien que lo interponga. Al final el gobierno de Aragón tendrá que cumplir con la ley. La que sea, sí. ¿Que el reparto de menores no es acertado? No lo es. Claro que no lo es. ¿Cómo va a ser acertado el reparto de menores cuando está hablando de que hay comunidades que pueden elegir en base a su poder territorial si reciben a menores o no? Eso no se tiene que poder elegir. Somos un país solidario. Yo he defendido y sigo defendiendo que el reparto de menores se haga con un parámetro de solidaridad. No podemos dejar a Canarias abandonada a su suerte. Ahora lo que no podemos permitir es que Cataluña, porque lo dicen unos xenófobos independentistas, no reciba a menores como los pueda recibir Soria o Aragón. Eso es una barbaridad. Y me parece bien si el gobierno de Aragón pone un recurso para defender eso. Ahora, si el gobierno de Aragón lo que está haciendo es poner un recurso para decir que no quiere menores en Aragón, entonces tenemos un problema, porque estamos engañando a la sociedad. Porque el gobierno de Aragón no puede hacer eso y porque la ley hay que cumplirla. Si Vox va a aprobar unos presupuestos o no, hombre, yo entiendo que al final se tendrán que entender. Y si no, tendrán que darnos una explicación. El que les habla ya dijo hace tiempo que está por aprobar los presupuestos, salvo que vayan contra los intereses de Aragón y contra los servicios públicos. Independientemente de temas de inmigración, de temas... Eso no tiene nada que ver para aprobar los presupuestos. Los presupuestos de Aragón son para que en los hospitales tengamos financiación, para que los colegios funcionen, para que los servicios públicos estén en marcha. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Ahora bien, ¿a qué están jugando? ¿Quién va a decidir? Esto es lo importante. ¿Quién va a decidir si se aprueban los presupuestos de Aragón? Pues lo va a decidir el señor Abascal. Entonces, ¿para qué sirven los 7 diputados que tiene Vox en Aragón? Para nada. No tienen capacidad de acción, no tienen capacidad de decisión. Quizá el año que viene el señor Abascal le pide al presidente del gobierno de Aragón que promueva un trasvase del Ebro para aprobar los presupuestos. ¿Y entonces qué hará el señor Azcón? Porque esto es de lo que hay que hablar. ¿Se está hablando de los intereses de Aragón o de los intereses de Abascal, de Patrios, de Trump? Nadie dice nada sobre lo de Trump, no pasa nada. Al vino de Calatayud y de Cariñena no le va a afectar los aranceles, al aceite aragonés no le va a afectar los aranceles, no pasa nada, pero eso sí está bien. Ahora, el gran problema de Aragón son los inmigrantes que recibimos, que en mi opinión no lo son. Sí que es un problema que tengamos al lado de una comunidad xenófoba e insolidaria que imponga su criterio a golpe de esos 7 votos que apoyan al gobierno. Antes de terminar, señor Izquierdo, con la mirada puesta en un asunto que hablaremos luego en el tiempo de tertulia. Hoy se cumplen 6 años de la revuelta de la España vaciada. ¿El medio rural aragonés está mejor, peor o igual que hace 6 años? Mire, hoy se cumplen 6 años de la revuelta de la España vaciada. Ayer se confirmó en una foto que haya desaparecido esa revuelta, que no representan a nadie, ni siquiera a sí mismos, 40 personas, eso nos lo dice todo. Cuando empezó aquello yo estuve. Ese es un dato que le voy a dar. Yo y muchísima gente. Yo estuve en Valencia en las manifestaciones de la España vaciada. La revuelta de la España vaciada no ha venido a resolver ningún problema. ¿Qué problemas resolvió la España vaciada cuando estuvo en Madrid? ¿A qué acuerdos llegó? ¿Qué sirvió para mejorar Aragón? Igual no era tan fácil como algunos decían, resolver los problemas de despoblación. Igual no era tan fácil como ir el fin de semana desde la capital turolense a los pueblos a pasear para decir que son muy bonitos. Igual no era tan fácil vivir en un pueblo de 50 habitantes en el mes de febrero y a 10 grados bajo cero. Igual los que viven allí sí que tenían razón en algunos planteamientos que tenían y que tienen. Igual lo que no se puede hacer es tratar de gobernar el territorio desde las capitales de provincia, que eso es lo que la España vaciada ha intentado. Cuando ves tú la foto del otro día de la España vaciada, ni 3 de esas personas viven en un pueblo. Ni 3 de esas personas viven todos los días en un pueblo. A mí no me sirve. Oiga, es que yo soy, ¿verdad? Yo soy de cualquier pueblo de Aragón. No voy a poner ningún nombre. Pero vivo en Zaragoza todos los días. Tú eres de Zaragoza y pasas los fines de semana en un pueblo de Aragón, que es maravilloso y ojalá cada vez se haga más. La revuelta de la España vaciada se la han cargado algunos y tendrán que dar una explicación. Teruel existe, Tomás quitarte la cabeza, han destrozado un movimiento social de 30 años en el que yo he participado. Yo tengo fotos en Valencia, en Madrid, defendiendo a Teruel existe, que era una marca de todos que ellos nos usurparon y ellos han destrozado, convirtiéndola en una marca electoral, por mucho que se disfracen. 40 personas fue la capacidad de convocatoria de Teruel existe ayer en Teruel. Luego en el tiempo de tertulia debatimos más sobre este tema y el próximo día que venga Alberto Izquierdo hablamos de otras cuestiones. Señor Izquierdo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre y a la radio pública. Que vaya muy bien, esta tarde estaremos pendientes de la ejecutiva del Partido Aragonés. 9:25, abrimos ya el tiempo de tertulia.
Renfe ha programado 10.000 servicios por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Guadalajara y Zaragoza y entre Guadalajara y Soria a partir del 1 de abril, ante el cierre de la vía convencional por obras de mejora. Durante los más de 8 meses de duración de las obras, todos los servicios de media distancia que presta Renfe entre Guadalajara y Zaragoza y Soria se realizarán por carretera mediante autobuses que darán cobertura a todos los municipios de la línea. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los 5 sentidos. El 2 de abril es la fecha límite para inscribirte a la próxima prueba de admisión de la Universidad San Jorge. Inscríbete en la USJ y solicita tu admisión en una universidad reconocida por su excelencia en docencia, internacionalización y empleabilidad por el ranking QS Stars. Universidad San Jorge, Grupo San Valero. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? En el tiempo de tertulia, tiempo de análisis, esta mañana con Jorge Heras. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, feliz lunes. Con Eva Sereno, hola Eva, muy buenas. Por supuesto también con los oyentes en el 608-578-412. Hoy, ¿con qué pregunta para los oyentes, Esperanza? Con unas cuantas preguntas al hilo del accidente que ha dejado un ciclista fallecido este fin de semana cerca de Villamayor de Gallegos, el primer accidente mortal de un ciclista en Aragón en lo que llevamos de año. Al respecto, desde la Federación Aragonesa de Ciclismo piden precaución a los corredores, que intenten no salir solos, y a los conductores les recuerdan que deben estar atentos y maniobrar como si al encontrarnos un ciclista encontrásemos cualquier otro tipo de vehículo en la vía. Así que dicho esto, en el 608-578-412 les preguntamos si creen que estamos concienciados, si creen que hay algo en particular que esté fallando. Si como ciclistas, como conductores, ¿qué medidas de seguridad toman? ¿Han sido testigos ustedes de imprudencias sobre las que merezca la pena reflexionar en un día como el de hoy? Les leemos, les escuchamos, insistimos, recordamos, 608-578-412. 608-578-412. Luego abordamos este asunto. Vamos a empezar de todos modos la tertulia por otro lugar, por otro camino. Es el que nos marca la conversación que manteníamos ahora con Alberto Izquierdo, que como con cualquier otro, pues se podrá estar de acuerdo o se podrá estar en desacuerdo, pero es verdad que Alberto Izquierdo suele ser bastante claro cuando uno habla con él, y nos ha dejado claro que considera que el Congreso del Partido Aragonés, esta tarde se reúne la Ejecutiva, puede estar convocado sin problema en un mes o como mucho en 2, y que él va a plantear incluso que no haya que presentar avales para poder ser candidato. Eso es lo que nos ha dicho Alberto Izquierdo, eso y alguna cosa más. Jorge, de la entrevista con Izquierdo, ¿con qué te quedas? Bueno, ya es una novedad que finalmente, pues siguiendo el mandato del juez, vaya a reunirse, vaya a convocarse la Ejecutiva, ¿no? Porque hasta hace unos días ni siquiera había certeza sobre esa cuestión. Habrá que ver quién acude y qué decisiones se toman, porque hay una cierta incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir. Es cierto que lo lógico sería que eche a andar el proceso para que el Partido Aragonés recuperara la normalidad o una cierta normalidad, es decir, que se convocara el Congreso interno, donde puede ser, eso sí, de alto voltaje. Si así fuera, yo entiendo que Alberto Izquierdo tiene grandes posibilidades de ser quien se mantenga como número 1 del partido. Es la cara visible que tiene ahora el Partido Aragonés, lo es sobre todo además tras las últimas elecciones autonómicas, en el que el PAR se quedó aguantó con un diputado, ¿no? Que se daba su desaparición, consiguió finalmente
realmente entrar en las Cortes de Aragón. Y bueno, Alberto Izquierdo lo es hoy todo en el partido aragonés, ¿no? Está por ver qué hará Elena Llué, ¿no? Que es su gran rival, ¿no? Quien está detrás de todo este proceso judicial, ¿no? De judicialización de la vida del partido a través de la figura de Xavier de Pedro, y está por ver también las decisiones que vaya tomando Xavier de Pedro, ¿no? Que porque siempre ha tratado de torpedear cada uno de los pasos en los que se ha dado el partido aragonés, que está en una situación sin duda de encrucijada. A mí me pareció un paso muy importante que esta tarde se convoque esa ejecutiva, ¿no? Sobre todo también coincidió en que había muchas dudas sobre qué iba a pasar. Es un paso decisivo para que se intente recuperar estas siglas del PAR y que vuelva otra vez a tener su hueco. Sí que es cierto que está en las Cortes con un diputado y Alberto Izquierdo está haciendo una labor muy importante por mantener el partido a flote, pero desde luego yo creo que ese aragonesismo tiene que tener más visibilidad. A mí me parece también muy importante lo que ha dicho, ¿no? Yo me quedo con esto de que sea rápido, se facilite que se presenten y mejor en un mes que en dos, sobre todo porque hay mucho trabajo por delante por hacer de cara otra vez a ese congreso, ¿no? Que él anunciaba para 2026 y todo va como tiene que seguir y no hay ningún problema para sentar otra vez esas líneas ideológicas, sentar esa hoja de ruta. Pero vamos a ver, porque está todo muy abierto, vamos a ver si alguien más se presenta o no, parece que sí, pero sobre todo que no haya pues esos intentos otra vez por destruir al PAR, ¿no? Que a mí me parece realmente lo más peligroso. Si hay un acuerdo y todo va bien y no se producen pues estas puñaladas, vamos a decirlo así de una manera clara, creo que sí que pueden recuperar su espacio y seguir adelante, pero si están otra vez en luchas internas por destrozar el partido, va a ser realmente complicado que pueda salir. ¿Qué os parece este planteamiento de Izquierdo de que no sean necesarios los avales para presentar una candidatura? Yo entiendo que Izquierdo lo que quiere ante todo es que recupere el partido la normalidad. Entonces, si cree que a través de los no avales, no sé con qué posibilidades está pensando o cuál es su estrategia, pero yo creo que Izquierdo lo que quiere es que se recupere la normalidad del partido, que no va a ser fácil porque, como apunta Eva, hay muchos intereses detrás del partido aragonés. El partido aragonés tiene que elegir entre ser una fuerza de centro derecha independiente o ser un partido muleta de otros pero integrado en otros, ¿no? Y entonces está entre esas dos situaciones y la maraña en la que se encuentra yo creo que no tengo claro que vaya a despejarse tan claramente viendo los precedentes de los últimos años y sin olvidar tampoco que está en una situación de máxima debilidad. Ha sido un partido puntero a lo largo de toda la autonomía de esta comunidad autónoma, pero está en horas bajas y con una situación endiablada de la que todavía no tenemos algunas certezas. A mí me parece bien también que se muestra mucho por su parte, ¿no? Ese querer integrar y desde luego no monopolizar lo que puede ser todo un proceso y dejarlo abierto pues a la presentación de otras personas, pero también esto es un arma un poco de doble filo en función de quién se presente. De todas maneras, más que dejarlo abierto, que a mí sí que me parece importante, abierto en el sentido de que no se presenten avales, me parece muy importante lo que decía de las causas de baja, que sea voluntaria, por fallecimiento o por estar en otro partido político y pedir voto para otra formación. Eso es clave para que el PAR pueda echar a andar. Yo desde luego, él ya lo había manifestado también en algunas otras entrevistas que había dado, que el candidato del PAR, con independencia de que fuera él o no, tenía que ser una persona que no estuviera en otro partido político, y yo ahí le doy la razón. No tiene ningún sentido que con todo lo que pasó de las escisiones ahora vuelvan esas personas que han estado pidiendo el voto o representando a otros partidos a recuperar unas siglas. Creo que el PAR tiene que tener una identidad propia. Bueno, yo creo que al final Alberto Izquierdo lo que quiere es cualquier cuestión que no sea judicializada, pleiteada por quienes lo han hecho en estos tiempos. Entonces, si el tema de los avales puede ser problemático, pues que no sean necesarios avales. Y cualquier otra cuestión, lo mismo. 8:44 de la mañana, lo comentábamos también hace un instante con Alberto Izquierdo. Hoy se cumplen 6 años de aquel 31 de marzo de 2019 en el que se concentraron en Madrid más de 100.000 personas para pedir ayuda para sus pueblos, sobre todo servicios básicos, sanidad, educación, comunicaciones. Aquel día fue un punto de inflexión que se tradujo, entre otras cosas, en el salto de las calles a las instituciones, de la evolución de un movimiento a no solo movimiento, también a formaciones políticas de lo que inicialmente era un movimiento ciudadano, ¿no? Hoy decenas de pueblos van a hacer sonar a la 1 de la tarde las campanas de sus iglesias para conmemorar el 6º aniversario de la revuelta de la España vaciada. Esa movilización fue el germen de este movimiento que ayer concentró a miles de personas en pueblos de Teruel, de Cuenca, de Soria, de Badajoz, de Zamora, de Segovia, de Salamanca, por ejemplo, localidades como Alfambra, en Teruel.
Nacido en Alfambra, he vivido en Alfambra y quiero morirme en Alfambra. Necesitamos servicios para nosotros y para nuestros niños. Ahora nos hemos vuelto a quedar sin pediatra otra vez y no tenemos esperanza de que vuelva. Creo que hay que atacar este problema desde muchos ámbitos, desde el tema de inversiones, de ayudas fiscales. En esas concentraciones, la revuelta de la España vaciada reivindicó un pacto de Estado que compromete a las administraciones a adoptar medidas para proteger los servicios básicos, generar inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana con nosotros, en los estudios de la radio en Teruel, Manolo Gimeno, portavoz del movimiento Teruel Existe. Señor Gimeno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, qué buenos días. Un poquito frescos, pero buenos días. Sí, 0 grados en Teruel, ¿no? Más o menos, nos ha dicho nuestro tiempo. El coche estaba cubierto de una capa de hielo, o sea, yo creo que alguno bajo cero ha hecho. Algo helado, ¿no? Sí. Bueno, más allá de la reflexión de cómo pasa el tiempo, señor Gimeno, que supongo que está en la cabeza de todos y para todo, ¿qué otros pensamientos le vienen hoy a la cabeza 6 años después de la revuelta de la España vaciada, señor Gimeno? Vamos a ver, en principio, pues aspectos positivos y en segundo lugar de esperanza. O sea, yo creo que lo que ocurrió en la España vaciada el 31 del 19 de marzo, pues fue el objetivo era que se visualizara a nivel nacional un problema muy importante que afectaba al 70% del territorio, donde vive escasamente el 10% de la población. Claro, hoy en día estamos mejor, peor o igual de lo que estábamos hace 6 años. Yo diría que igual, y en algunos aspectos se ha mejorado ligeramente, muy ligeramente, y en otros bastante peor, porque lo que en un principio era poner en evidencia una situación de una gran brecha que había entre las grandes ciudades y la zona vaciada o la España vaciada, lo que dice pues Julio Llamazares es que España es una gran campana, lo que suena es la periferia, luego está la nada y finalmente en el centro está el badajo que la hace sonar, pues en principio hay aspectos pues que los tenemos igual y otros, digamos, peor. ¿Por qué? Porque ahora vemos que esto que es territorio que llamamos de sacrificio, pues se encuentra en una situación amenazado, pero tremendamente, ¿no? Amenazas importantes como pueden ser las renovables, como puede ser también una situación en que se nos quiere esquilmar el tema del agua, el tema de las biomasas, el tema de ahora se ha puesto de moda las tierras raras, ¿no? Pues han dado cuenta que en España hay para la industria, sobre todo los microchips, etcétera. Entonces, bueno, que ahora pues tenemos realmente problemas añadidos que las macrogranjas, es decir, que hay unos problemas muy importantes de invasión del territorio y de actuación en contra de pues lo más sagrado que nos queda, que es el medio ambiente, ¿no? El clúster del Maestrazgo es posiblemente el atentado medioambiental más importante de España, por supuesto, y de los más importantes de Europa. Es decir, que cuando ya pensábamos que todo lo malo podía venir, pues nos encontramos que todavía pues nos viene todavía más aspectos negativos. ¿Y el movimiento ciudadano cómo está 6 años después, señor Gimeno? Bueno, pues en principio yo diría todos los movimientos ciudadanos tienen subidas, tienen bajadas. Yo personalmente lo veo bastante vivo. El hecho de que además el movimiento ciudadano tenga una herramienta política de que pueda estar dentro de las instituciones donde se toman decisiones, yo creo que ha sido una herramienta muy importante de cara a hacerse oír y de cara a plantear los problemas reales donde se tienen que tomar las decisiones. Yo lo veo muy vivo en este momento. No, se lo preguntaba porque, en fin, ha habido también irrupción en política, ¿no? Con partido político, con presencia en las Cortes, en el Congreso. Pues, y hay quien dice que esto les ha perjudicado. Ahora lo estábamos comentando en el tiempo de entrevista, nos lo decía Alberto Izquierdo, por ejemplo. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Cuando se tomó la decisión de crear la herramienta política, lógicamente, pues esta España vaciada es el 10% de la población, significa a nivel político que 1/3 de los diputados del Congreso proceden de estas zonas, y cuando surgió el movimiento ciudadano que tomó decisión, en algunos casos, no todos, de pasar como herramienta política, pues lógicamente esto a los grandes partidos no les hizo ninguna gracia, pero absolutamente ninguna gracia. Y cuando consideraron que esto era una seria amenaza, nos consta de que los grandes partidos tomaron decisiones pues de intentar segar la hierba debajo de los pies de este movimiento, con lo cual, pues evidentemente, y cuando tienes muchos factores no a favor, y luego pues evidentemente el movimiento ciudadano es muy heterogéneo, con reivindicaciones muy diferentes, pues bueno, no es fácil el seguir adelante.
pero en estos momentos sigue siendo muy vivo. Insisto, el aspecto, por ejemplo, de las renovables con las eólicas, fotovoltaicas, las subestaciones, las grandes redes de transporte y las macrogranjas, etcétera, lo que he enumerado antes, pues es un elemento de aglutinación de nuevas gentes con nuevos problemas que intentan de alguna manera hacerse oír. No solo hacerse oír, sino que respeten su opinión y que de alguna manera pues esto siga adelante, ¿no? Señor Gimeno, Manolo Gimeno, portavoz de Teruel Existe. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Vaya, muy bien, muy buenos días. Jorge, 6 años de la revuelta de la España vaciada. Tú además también tienes orígenes turolenses, rurales. ¿Cómo ves el movimiento? Turolenses y sorianos, ojo. Y sorianos también. Lo mío es para hacerlo ver. Bueno, yo creo que el movimiento, desde luego, tiene un sustrato y un argumentario y tiene motivos para que surgiera, para que tuviera esa gran eclosión que hizo que en 2019 100.000 personas, en algo inédito, se manifestaran en las calles de Madrid. De allí luego surgió el movimiento político. Meses después, Teruel Existe entró en el Congreso de los Diputados y Soria ya logró 3 parlamentarios en Castilla y León, ¿no? Es verdad que la parte política pues se ha desvanecido y es cierto, y como comentaba Alberto Izquierdo, pues las fotos de ayer recordando la efeméride hemos visto pues muy poca gente movilizándose, ¿no? Por esta causa. Creo que la causa sigue viva, creo que la llama del movimiento sigue viva, pero sin duda se ha debilitado porque el movimiento dio el salto a la política y ese es en un contexto actual de la política de alto voltaje, como venimos diciendo, de gran polarización, de grandes intereses en los que desde luego a nadie gusta que haya un nuevo actor político y más que consiga diputados, pues ha sido complicado ese tránsito y en ello está, todo puede cambiar, pero como digo, desde luego hay reivindicaciones del medio rural que son más que justas. Creo que en algunas cuestiones sí que hemos mejorado y en otras no. Yo creo que se ha ido debilitando y me parece una pena que este movimiento y este espíritu se pueda perder, porque son reivindicaciones totalmente necesarias y fundamentales, no solo para los pueblos. Hay que pensar en todo el territorio y todo lo que se haga aunque sea un pequeño municipio, todo repercute de manera positiva en una comunidad. Las reivindicaciones son más que justas, pero hay que trabajar. Comentaba ahora, ¿no?, el portavoz, muchas iniciativas empresariales que se están llevando en los territorios. Hay que intentar, por supuesto, que mantener la población y llevar iniciativas, pero que generen empleo, porque muchas de las que se están planteando, la creación de empleo en esas zonas es muy limitada y, sin embargo, no se está apostando, en el caso, por ejemplo, de la agricultura, por la pequeña agricultura familiar y por esas granjas, ¿no?, que son las que realmente cuidan el territorio y lo mantienen. Hablaba de las macrogranjas, eso está demostrado que la generación de empleo es mínima, te quedas con todos los impactos, es muy reducida y la verdad es que están muy mecanizadas, entonces no se genera. Entonces yo creo que también todos los proyectos que se llevan habría que hacer un esfuerzo, además de en educación y sanidad y todos los servicios, que eso es fundamental también para fijar la población. 8:53 de la mañana. Una cuestión más, todavía con la mirada puesta en Aragón y todavía con la mirada puesta en el terreno político, porque hoy termina el plazo para que las comunidades autónomas informen al Ministerio de Juventud sobre cuántos menores migrantes no acompañados están atendiendo en la actualidad. Es un dato que será clave para definir la cantidad de niños y de adolescentes llegados a Canarias que serán trasladados a cada territorio de acuerdo con la nueva normativa acordada finalmente por el Gobierno y Junts. Hoy termina el plazo. Antes, aquí en Aragón, el viernes... Hoy mismo vamos a interponer un recurso contencioso administrativo y vamos a pedir medidas cautelares para la primera aplicación de ese Real Decreto que tiene que ver con las consultas de información que se están haciendo a las comunidades autónomas. El presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció, Esperanza, que no va a responder a esa petición de información. Sí, ese anuncio lo hizo Jorge Azcón el viernes en las Cortes cuando el portavoz de Vox le preguntaba sobre los presupuestos para este 2025. Ya saben que el rechazo a la llegada de menores migrantes no acompañados fue precisamente el motivo por el que PP y Vox rompieron su pacto para gobernar Aragón, como otras comunidades autónomas, y esta sigue siendo una exigencia de la ultraderecha de cara a acordar nuevas cuentas. Ahora, después de alejarse, parece que ambas formaciones vuelven a acercar posturas. Escuchamos a Alejandro Nolasco y a Jorge Azcón. Que hiciera una condena expresa a la inmigración ilegal y que diga que, más allá de otros argumentos, el problema es que no se puede mantener a personas que han venido de manera irregular y que no sabemos quiénes son, porque evidentemente es un peligro. Y seguro que si empezamos a andar por ese camino podemos llegar a acuerdos. Tener presupuesto para el año 2025 no tiene que ver
solo con las declaraciones que hagamos sobre la política europea, sea en inmigración o sea en el Pacto Verde. Tiene que ver con la voluntad política de que ustedes y nosotros pensemos en el interés general. En cualquier caso, y volviendo al tema en cuestión, además del recurso contencioso administrativo para no informar sobre cuántos migrantes se están atendiendo en Aragón, que ya se presentó el viernes, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón trabajan, recordamos, en otro recurso, uno de inconstitucionalidad, contra el Real Decreto Ley que fija los criterios para la distribución de menores. Real Decreto fruto de un pacto entre el Gobierno y Junts. Todavía no sabemos cuándo estará listo ese texto, aunque esperan desde el Gobierno de Aragón en que una vez presentado se apliquen medidas cautelares para que el reparto no entre en vigor y se pueda alcanzar un acuerdo que sea, dicen, más justo y sensato. Y mientras tanto, Esperanza, ahora mismo ¿sabemos cuántos menores migrantes no acompañados están atendidos en nuestra comunidad? Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Servicios Sociales, de Bienestar Social, Aragón cuenta con 104 plazas de acogida para menores extranjeros no acompañados y ahora mismo se está atendiendo casi al doble, a 197. No es la única comunidad autónoma que ha declarado que tiene sus plazas saturadas. Lo peor ahora mismo, eso sí, está en Canarias, según los datos aportados por el Gobierno insular. Ahora mismo tienen allí bajo su tutela a 5.875 menores migrantes no acompañados. Una de las cuestiones que justificaba, Eva, Jorge, el Gobierno de Aragón, esta postura en la que, digamos, basaba el porqué de su malestar con el Gobierno central, es en la financiación que recibe, y en concreto en la financiación que recibe para los menores y para los que no son menores, de las personas migrantes que acogen la comunidad autónoma. De hecho, el Gobierno de Aragón decía el viernes que, según datos recopilados entre octubre del 19 y marzo del 25, en el IMLA, en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, se analizaron 242 expedientes para determinar la edad de quienes presumiblemente eran menores. Solo 45 de los 242 lo eran, y desde que comenzó este año 2025 se han resuelto 15 pruebas de determinación de si eran o no menores de edad esas personas, y solo una ha resultado positiva, solo una ha resultado que era un menor. Ese dinero, digamos, luego no llega a la comunidad autónoma. Esta es una de las cuestiones que ponía también sobre la mesa el Gobierno de Aragón. ¿Cómo estáis viendo este tema, Eva? Bueno, pues hombre, es un tema preocupante porque desde luego las personas que llegan hay que darles atención, y yo creo que uno de los problemas aquí es precisamente esa falta de recursos. Todas las comunidades, especialmente Canarias, ya lo hemos visto que está atendiendo a más de 5.000, creo que las últimas cifras llegaban por los 5.800 aproximadamente o cerca de menores migrantes, entonces están todas muy desbordadas. Por supuesto que hay que hacer un reparto solidario, pero todas las comunidades están, digamos, sobrepasadas. Ayer, creo que fue ayer, cuando Murcia también decía que estaba en un 200% más de su capacidad. Entonces, el reparto tiene que ir acompañado de recursos para poderles atender necesariamente. Las comunidades autónomas no disponen de la financiación suficiente para darles ese servicio. Sean o no menores migrantes o no, y si hagan esas pruebas, hay que atenderles. Entonces se necesitan más plazas de migrantes, pero también más recursos para poder atender a aquellos que no son menores y pudieran entrar en este cupo. Y desde luego el reparto tiene que ser solidario. No se puede hacer concesiones a Cataluña o basarse en unos datos porque anteriormente haya atendido a más. Cataluña no tiene los mismos recursos que otras comunidades como La Rioja o la propia Aragón. Desde luego que la reclamación de que esas plazas estén suficientemente financiadas es lógica y justa, y no puede ser que porque luego las personas atendidas no sean menores de edad o sean mayores no lleguen esos fondos. Se supone que el decreto va a tener una dotación económica de 100 millones de euros, ampliables a 150, y que en este caso, en este nuevo reparto de menores y adolescentes migrantes, se supone que esa dotación económica va a llegar. La cuestión de fondo, esa reclamación es justa. La cuestión de fondo es que no podemos hablar de saturación hablando de 200 personas. O sea, el problema es que esas plazas no están los medios suficientes, pero que Aragón atienda a 200 menores migrantes no puede ser saturación nunca. Que vengan otros 200 más tampoco. Somos una comunidad de 1.300.000 habitantes. Somos un país de 47 millones de habitantes y creciendo. ¿Qué problema va a haber en repartir 5.000 inmigrantes que hay en Canarias? Ninguno. Tenemos la capacidad y los medios suficientes. El problema es que hay una fuerza política que se llama Vox que está manoseando este asunto políticamente de manera muy peligrosa. No compremos la mercancía averiada de Vox. Los menores migrantes no acompañados no
no realmente lo que hay que ayudar es a Canarias, que tiene una situación muy comprometida de emergencia y que realmente está sobrepasado. Y por una cuestión de derechos humanos, por una cuestión de patriotismo y solidaridad con Canarias, debe producirse este reparto. Este reparto se debe haber producido hace 18 meses, haberse pactado entre los dos grandes partidos de este país, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, no haberlo hecho como se ha hecho con Junts. Y en esto culpas repartidas. Por un lado el PP por su negación, ¿no? Porque le aprieta a la ultraderecha y tiene que pactar con ellos. Y por otro lado el PSOE de alinearse en una cuestión de Estado, alinearse con una fuerza independentista, con tintes xenófobos en los últimos años, como es Junts. Pero ya está. Sí, ya está, porque dice el reloj que son las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana actualizamos la información como cada día. Asuntos protagonistas a esta hora de la mañana. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hola de nuevo. El Partido Aragonés reúne esta tarde a su ejecutiva de 2021. El portavoz del PAR en las Cortes, Alberto Izquierdo, apuesta porque en el plazo de un mes se repita el Congreso que eligió a Arturo Aliaga como líder del partido, anulado por orden judicial. Izquierdo ha dicho aquí en Aragón Radio que este Congreso cerrará una etapa, pero que habrá que convocar otro inmediatamente para elegir el futuro del partido. O lo que haremos ahora, si somos capaces, es cerrar una etapa, y para abrir una nueva etapa hay que hacer un nuevo Congreso del Partido Aragonés en el que hablemos de muchas cosas, en el que hablemos de la refundación ideológica del Partido Aragonés, en el que hablemos de la reorganización del Partido Aragonés y en el que hablemos de qué queremos ser de mayores. Por lo demás, las campanas de las iglesias de decenas de municipios turolenses van a sonar hoy a la 1 del mediodía para seguir reivindicando medidas contra la despoblación. Eva Lázaro. Hoy se cumplen 6 años de la gran manifestación de Madrid, la llamada Revuelta de la España Vaciada, a la que acudieron las provincias despobladas para reclamar políticas activas y denunciar sus carencias en infraestructuras y servicios. Pasado este tiempo, desde la organización que aglutina distintos movimientos ciudadanos de toda España, siguen reclamando lo mismo, pues creen que la lucha contra la despoblación ha pasado a un segundo plano y han surgido nuevas amenazas a los territorios, como los macroparques de energías renovables o las macrogranjas. Bajo el lema "Ser pocos no resta derechos, no queremos promesas, queremos hechos", hoy sonarán las campanas. Ayer hubo concentraciones y se están recogiendo firmas para solicitar también que el 31 de marzo sea declarado Día Europeo contra la Despoblación. En Zaragoza, paralizado el derribo del antiguo Colegio Jesús y María. Borja Rodrigo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha aceptado las 3 periciales que había presentado a PUDEPA, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés. La resolución también pide que la Universidad de Zaragoza elabore un informe sobre el valor patrimonial del inmueble y que se le permita acceder al edificio a PUDEPA con un perito para valorar su estado. La acción en defensa del patrimonio defiende que debería conservarse el vestíbulo principal y las estancias de recepción de este colegio diseñado por el arquitecto catalán Isidre Puig, así como la capilla y el refugio antiaéreo que se construyó entre 1939 y 1943. El Ayuntamiento de Huesca celebra esta tarde pleno ordinario. María Ángel Pérez. Destaca entre otros puntos del orden del día la aprobación de un suplemento de créditos superior al 1.000.000 de euros y de un crédito extraordinario de casi 600.000 que se destinarán a mejoras en instalaciones deportivas y educativas, entre otras inversiones. También servirá para acometer trabajos en zonas ajardinadas del Parque Joaquín Roig, muy demandado por los vecinos del Perpetuo Socorro, del Parque Miguel Servet y Avenida Pirineos, así como para restaurar las pasarelas sobre el río Isuela en las Fuentes de Marcelo. Sesión en la que además se formalizará la renuncia de Belén Almudévar como concejal y la entrada de María José Cuello. En deportes, la Sociedad Deportiva Huesca sigue en zona de play-off, mientras que el Real Zaragoza se mantiene fuera de los puestos de descenso. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto oscense se impuso ayer por 3-2 al Sporting gracias a un gol de Jordi Martín en la prolongación del encuentro, y con este triunfo ponían fin a una racha de 3 derrotas consecutivas, algo sobre lo que hablaba Antonio Hidalgo. Cada vez cuesta más sumar de 3, veníamos de una dinámica que había que cortarlo urgentemente porque si no se te podía complicar, y sobre todo los estados de ánimos que podía acarrear esa situación. El equipo es quinto con un punto de ventaja con la 7ª posición y la próxima semana visita el terreno de juego del Burgos. Por su parte, el Real Zaragoza perdía por 2-0 en Santander en un encuentro marcado por la expulsión de Calero en la primera mitad por doble amarilla, y en la clasificación sigue fuera del descenso con un punto más que el Eldense. En baloncesto, mala jornada para los equipos de Casademont, que caían en sus respectivos compromisos. En ACB por 89-93 ante Tenerife y en Liga Femenina por 82-69 en la pista de Girona. Además, el Club Hielo Jaca y Pamesa Tero el voleibol eran eliminados de sus respectivos playoffs por el título. Guanapix perdía en Córdoba y Bada Huesca empató a 31 en la pista del balonmano Nava. Y el tiempo, Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un lunes completamente despejado y del todo radiante, y va a hacer que la temperatura
suba, incluso más que ayer. Esta tarde hablaremos de muchas máximas lindando con los 25 grados. Por ejemplo, en el Bajo Aragón, el Bajo Martín, hacia el Bajo Aragón-Caspe, en la comarca de Monegros, pero es que en el resto de la comunidad también nos moveremos entre los 18 y 23 grados, incluso en los valles del Pirineo o en la Ibérica turolense. Ya ahora mismo el ambiente es muy suave debido al viento del norte recalentado en algunos valles pirenaicos. En Benasque, por ejemplo, hay 15 grados en estos momentos, con temperatura de 9 grados en Zaragoza, 5 en Huesca y 1 grado en Teruel. De momento con pocas nubes hoy, menos viento, y mañana una jornada bastante tranquila hasta últimas horas del día, cuando llegarán algunas nubes que, sobre todo el miércoles, ya se van a encargar de hacer llover ligeramente. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 5 minutos por cerrar el análisis de la actualidad política. La gente no quiere que pensemos igual. Somos maravillosas, siendo más verdes, más feministas, más pacifistas, más laboristas, más diversas, más comprensivas, pero la gente lo que quiere es que caminemos juntas. Lo importante, me lo han enseñado en mi casa, no está en el adentro de las organizaciones políticas, está ahí fuera. Y la gente, amigos y amigas de Sumar, nos está esperando. A la gente le parece muy bien que tengamos matices. Esta es Yolanda Díaz y este seguramente sea el mensaje más relevante del segundo congreso de Sumar, que se ha celebrado este fin de semana y que supone el paso, digamos, a un lado de la propia Díaz en la coordinación del partido. Sumar sale de su segundo congreso con una hoja de ruta muy clara, y es la de recuperar la unidad de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista en una candidatura única para las elecciones, como ya hizo en 2023. Lo que ocurre es que después de 2023 han venido sucediendo cosas que han provocado todo menos unidad. Eso implica, por un lado, mantener a todos los que todavía siguen en la coalición electoral, en Sumar, y por otro, tratar de convencer a Podemos para que vuelva. Así que Yolanda Díaz y Sumar tienen como objetivo intentar acercarse, tender puentes con Ione Belarra, con Irene Montero, con Podemos, para que ese espacio que hay a la izquierda del Partido Socialista no se rompa, no se divida más. Porque si Sumar y Podemos van por separado a las elecciones, la aritmética para que el actual gobierno de coalición repita parece que se reduce, ¿no? No sé si veis posible el acuerdo, Jorge, si habrá entendimiento, si crees que a nivel estatal, a nivel autonómico, si lo ves imposible después de los acontecimientos de los últimos meses y años. Yo hoy por hoy lo veo imposible. Bueno, la fragmentación de la izquierda a la izquierda del PSOE, esto es algo crónico. Ya en los tiempos de Izquierda Unida había una gran división, ¿no?, en todo este espacio político. Era una jaula de grillos. Es verdad que la irrupción de Podemos, luego su fusión con Izquierda Unida y la irrupción de Unidas Podemos cambió un poco esta división crónica, pero hemos vuelto a las andadas, ¿no? Creo que hoy por hoy el panorama es de máxima fragmentación. Yolanda Díaz ha fracasado en su proyecto político, su vistosidad en la gestión política como ministra de Trabajo no ha tenido la misma correlación en lo que ha sido la parte orgánica de ese movimiento político que ha sido Sumar, que no ha sabido gobernar de ninguna de las maneras y que finalizó con la salida de Podemos, ¿no? Por tanto, yo hoy veo una gran fragmentación, una gran división, y la apelación la entiendo porque es que la continuidad del gobierno actual vale mucho lo que ocurra con este espacio político, ¿no? Y en unas elecciones generales el ir divididos, eso penaliza totalmente. Es algo a lo que también le puede pasar a Vox con el otro movimiento de ultraderecha que ha surgido, ¿no?, en las europeas, el de Alvise. Sí, está muy fragmentada, la verdad es que sí, yo sí que coincido con eso también, y desde luego coincido también en que el acuerdo a día de hoy con Podemos es prácticamente imposible, pero vamos, tampoco yo creo que se pueda cerrar la puerta porque todo dependerá de en qué momento lleguen y cómo salgan las cuentas en ese momento. Ahora bien, habrá que hacer bien ese acuerdo de integración y de gestión, porque cuando Podemos se integró en Sumar para las últimas elecciones, desde luego a Podemos no le fue absolutamente nada bien, y tal y como se configuraron las listas, ¿no? Por ejemplo, las europeas, que se dejó Izquierda Unida fuera, fue un problema de gestión muy importante. Yo que Yolanda Díaz dé un paso atrás, bueno, sí, lo da, pasa número 3, pero ya veremos a ver si ese número 3 va a ser realmente un número 3 o va a seguir siendo ahí una media un poco de cara a la galería, porque yo me imagino que ya va a seguir teniendo mucho peso dentro de lo que es la formación. Creo que a ella también se le allana un poco ese camino de no mezclar partido con estar en posición de gobierno, que eso siempre es muy complicado, tener que defender algunas posturas.
Y bueno, vamos a ver, pero vamos, yo a día de hoy creo que no, pero también creo que ese acuerdo dependerá de cómo salgan las cuentas y de ese contexto cuando lleguen las elecciones. Queda como número 3 porque es su figura institucional más importante y tiene que seguir de alguna manera, ¿no? Pero parece que no será Yolanda Díez la que lidere ese cartel electoral en unas hipotéticas elecciones, creo yo. En cualquier caso, ahora mismo están en una situación muy complicada para tomar posición precisamente en una cuestión que está siendo clave en estos momentos, y es el aumento del gasto de defensa, ¿no? Donde no hay una posición monolítica para nada en este movimiento y donde pues también entran en ciertas contradicciones, ¿no? Por formar parte de un gobierno que sí lo defiende. Es complicado. Yo creo que Podemos está muy a gusto, además, con su papel algo minoritario, pero muy cómodo, y no le veo con necesidad no le veo que quieran otra cosa que no sea eso, ¿no? Estar en un rinconcito, siendo pues muy coherentes con sus postulados, y no creo que quieran entrar en un movimiento sumar que además lo ven debilitado. Sí, pero date cuenta que todo dependerá de esa suma y cómo esté en ese momento la izquierda y de lo que las campañas. Ahora, también te digo que si en el caso de que se llegue a un acuerdo no se lo van a poner tan fácil a sumar como se lo pusieron anteriormente, que Podemos estaba mucho más debilitado de cara a ir a las urnas en solitario. El paso de Yolanda a ese número 3 yo creo que también es parte un poco de estrategia, ¿no? De decir, bueno, su gestión y cómo se hicieron las listas y todo no fue positiva, la dejamos, va a liderar, por lo menos de cara a la galería, el movimiento, las otras dos personas, ¿no? Lara y Carlos, y por esa línea van a ir, y por eso también separar lo que comentabas ahora también de defensa. Yolanda está en un momento muy complicado porque ella está dentro de ese gobierno en un ministerio. El partido, en teoría, rechaza, ¿no? Todo ese gasto en defensa y ese rearme. Entonces también es una manera de aliviar esa posición y de separar, digamos, posiciones. Volviendo a Aragón y dejándolo político, hoy otra vez protagonista el tren convencional, en este caso entre Zaragoza y Guadalajara, que se va a cortar a partir de mañana, día 1 de abril, por unas obras que obligan a diseñar otro plan alternativo a la compañía Renfe. Las obras de Adif van a durar prácticamente 9 meses, son 265 millones de euros para adecuar esa infraestructura a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Se han programado 7.300 servicios de autobús para garantizar la movilidad en ese recorrido que hacía el tren, y digamos ahora se va a realizar con autobuses. Ya decíamos antes que seguro que hoy surgen muchas dudas a quienes son usuarios de esta línea, así que vamos a preguntárselas todas a Rafael Lázaro, el jefe de media distancia de Renfe en Aragón. Señor Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, aquí estamos. No sé si nos puede hacer un resumen de, digamos, la alternativa en forma de autobús que se da al corte de esta línea convencional de tren. Pues otra vez tenemos que diseñar un poquito a la carta y adecuándonos sobre todo al territorio las especificaciones de lo que es la línea ferroviaria y del servicio que tenemos que dar a todas y cada una de las poblaciones que tenemos encomendadas en el tramo Zaragoza-Guadalajara. Entonces nos ha supuesto pues un verdadero reto el hecho de afrontar, porque lo que hacemos nosotros con un tren, con lo que es una expedición, tenemos casos en los cuales hasta en 5 trocitos lo tenemos que solucionar. Dado que, como ya sabemos, no son ni paralelos las infraestructuras de la autovía de referencia que es Zaragoza-Calatayud-Guadalajara, como lo que es la línea ferroviaria. Entonces, lo hemos visto que vamos a dar, ya partiendo de Zaragoza, un servicio a lo que es los primeros poblaciones que van paralelos casi al río Jalón, a lo que es desde Ricla hasta Zaragoza. Luego, desde Ricla hasta Calatayud, pues conformaremos otra expedición. Desde Calatayud continuaremos para la parte alta del Jalón, ya entrando en Soria. Y ya la parte que nos hace desde Guadalajara, porque nosotros damos relación a todas y cada una de las poblaciones. Es decir, que perfectamente podemos tener que cualquier ciudadano de Morés pues les apetezca ir a Jarraque y nosotros le tenemos que dar servicio. Ese es nuestro reto. Entonces ya, pues igual que hemos hecho en la cabecera de lo que es el Jalón, pues se lo daremos a estos municipios que están servidos por el Henares y por esa red de carreteras. Casi hacemos más un servicio fluvial que de transporte.
Sí. Señor Lázaro, ¿de dónde salen los autobuses? Por plantear cuestiones muy concretas que seguro que le interesan a la gente, ¿no? ¿De dónde salen los autobuses alternativos al tren? Nos ha supuesto de aquí de Zaragoza el tema, pues utilizamos la referencia de la estación de Delicias, la estación de autobuses, en donde tendremos dársenas disponibles solo por comodidad. Ya de por sí que se va a incrementar el tiempo de viaje, el hecho es que dentro de lo que es en Delicias pues tengan una disponibilidad y una comodidad el viajero. Uh-huh. Ya en las poblaciones sabemos que las estaciones pues estaban hechas en su momento y hemos buscado las mejores alternativas, que hemos dispuesto la mejor información tanto en las estaciones como los puntos de parada como en nuestros medios alternativos, pues a través de la página web de Renfe, donde se indica en cada sitio lo que es la parada de referencia, en la cual han colaborado, pues cosa que es de agradecer, cada una de las poblaciones que tenemos en el territorio. Uh-huh. Normalmente suele estar referenciado en las propias mamparas de autobuses de cada localidad. Uh-huh. Pero en el caso de Zaragoza, desde la estación de Delicias, todos. Desde la estación de Delicias, todos. Otra pregunta que seguro ronda por la cabeza de la gente. ¿Dónde compro el billete? ¿Dónde se puede comprar el billete? Venga, pues los títulos de transporte, pues los de Zaragoza, aquí tenemos una red de taquillas, también hay más adelante en Calatayud y en Guadalajara. Los billetes se pueden adquirir a través de la web de Renfe, en la APP, que desde que tenemos los abonos está funcionando muy, muy rápido y la gente ya lo sabe. La venta telefónica en el 91 232 0320 y en las oficinas de correo se pueden adquirir los títulos de transporte. Señor Lázaro, ¿se va a poder comprar el billete en el autobús? Se lo pregunto porque igual hay gente que está acostumbrada a eso, tradicionalmente, personas mayores que no se apañan con internet, con determinadas taquillas. ¿Van a poder comprar el billete en el autobús? Vamos, si se las taquillas, la verdad es que hacemos que nuestro personal colabore lo máximo posible. El tema en el autobús, pues no es la misma forma y no permite el tema de ir de pie. Es decir, aquí ya nos estamos juntando con una normativa la cual no somos nosotros para nada responsables. Es decir, el tema del transporte ferroviario... yo me refiero cuando el autobús esté parado. Entonces, el autobús pues tiene que adecuarse y tendremos que tener la disponibilidad suficiente de títulos de transporte para todo ello, con lo cual les pedimos por favor que vayan con el billete con antelación. Es decir, las oficinas de correos, casi todas las localidades disponen. El tema de la venta telefónica, sí. Hay máquinas autoventa también en determinadas estaciones, lo que es la propia web de Renfe. Ya le digo, el tema de la brecha digital, las oficinas de correos se habilitaron para ello. Ajá. Claro, no sé si lo dice porque llegue alguien a comprar en el autobús y no tenga plaza para sentarse, por ejemplo. Pero eso es lo que puede ocurrir si no se ha dispuesto con suficiente antelación a la planificación del viaje. Ya. ¿Ustedes prevén que pueda pasar esto? ¿Que haya más demanda que autobuses o que plazas de los autobuses se van a disponer? A ver, en este caso dado que hemos tenido que torcear todo el viaje, se han dispuesto suficientes plazas de autobuses, incluso más de forma regular. Uh-huh. Es decir, hay nuestros trenes tienen 220 plazas. Estamos ofertando días de 300 plazas servicios de 300 plazas por cada uno de ellos. Y sí, sabemos que hay días en los cuales la gente no puede adquirir los títulos de transporte de los trenes, pues porque ya va el tren lleno. Aquí va a ser igual. Ajá. Bueno, pero porque la gente lo tenga claro, no va a poder comprar el billete en el autobús. No se va a poder comprar. Vale. ¿Cómo está funcionando? Porque decíamos antes que hay otras zonas de Aragón que también están en la misma situación, ¿no? Zaragoza, Teruel, Sagunto, el Canfranero. Sí. ¿Cómo está yendo el tema de Zaragoza, Teruel, Sagunto, señor Lázaro? Pues bastante bien. Ya una vez que se pasó este primer punto de que hasta que todos estamos informados, hasta que todos mantenemos la comunicación, ya se dijo que igual que la parte de Canfrán, donde llevábamos 2 años, ya está estabilizado lo que es la oferta y la demanda, ya tan apenas hay demandas o reclamaciones sobre el asunto. Ya la gente sabe cuándo disponer sus billetes y no estamos teniendo incluso alguna felicitación por todo el servicio como se ha configurado. La última, señor Lázaro, que ya se puede imaginar, estamos hablando con usted y nos van llegando preguntas de los oyentes al WhatsApp del programa. Nos pregunta un oyente, ¿le podrían preguntar al invitado qué solución hay para las personas con movilidad reducida? Porque ayer una amiga no pudo venir a Cariñena porque va en silla de ruedas y no hay asiento de las características del tren en el autobús. Perdón. A ver, primero, Cariñena no es estación que presenta accesibilidad.
los autobuses van con plazas de movilidad reducida. Eso es así, no se ha modificado un ápice del servicio, sí. Y desde luego no se el servicio de personas de movilidad reducida y se sigue prestando igual en cada una de las localidades, y más en Cariñena. O sea que no va a haber ningún problema en ese sentido. Se ha ofertado y se está realizando con las mismas condiciones. Entendido. Bueno, a ver si está bien, tenernos cuenta o luego nos aclara qué es lo que ha podido suceder en este caso. Señor Lázaro, muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Gracias a vosotros. Buen día. Muy buenos días. Bueno, pues otro periodo de adaptación para los usuarios del tren en la comunidad autónoma. Jorge. Esto podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Es una incomodidad el que tengan que cortarse pues determinados servicios ferroviarios, establecer la alternativa del autobús. Lo sabemos ahora por lo que está ocurriendo en Teruel, ahora se une esta línea, pero también es verdad que es porque se están haciendo obras, ¿no? En este caso, obras para un proyecto que es importante para la comunidad, como es la autopista ferroviaria, que es clave para el sector logístico aragonés, para que siga creciendo, para que permita además con beneficios medioambientales, ¿no? Porque esto de la autopista ferroviaria básicamente es que los camiones van sobre los raíles, ¿no? Se montan las cajas de los camiones directamente sobre los trenes, y esto tiene pues beneficios medioambientales, beneficios de coste y beneficios para la logística, ¿no? Con esas comunicaciones de mercancías cada vez más importantes con toda la zona de Algeciras, el norte de África, donde los flujos en determinadas industrias son cada vez más importantes. Bueno, esperemos que los servicios se presten a las alternativas como deben ser y con las mayores facilidades. Yo creo que los canales de venta establecidos son los suficientes, y yo me quedo con la curiosidad de saber cuánta gente, qué usuarios tiene esta línea que ahora se corta. Entiendo que habrá crecido en los últimos años por el tema de los abonos de transporte, pero desgraciadamente fuera de la alta velocidad pues tenemos unas líneas regionales y unas líneas convencionales pues muy, muy magras, ¿no? En Aragón. Sí, la verdad es que sí. Y se debería ir mejorando todavía mucho más en obras y en infraestructuras, no solo por la autopista ferroviaria, ¿no? Algeciras-Zaragoza, que es el caso de estas obras, sino en general para todas las infraestructuras. Bueno, nos ha contado un dispositivo, parece que está bastante bien organizado y esperemos que funcione. Los primeros días me imagino que van a ser un poco caóticos, como siempre, ¿no? Cuando se hacen cambios en transporte, de dónde se coge, dónde para, dónde se compran los billetes, aunque lo ha explicado muy claro, y los puntos de venta parecen amplios, tanto si hay brecha digital como si no la hay, ¿no? Mientras se mantengan las taquillas abiertas o esté la posibilidad de correos, en un principio no tendría que haber problema para los billetes. Va a ser latoso hasta que todo el mundo se acostumbre, sepa dónde para, cómo hago las conexiones, hacia dónde quiero ir, pero me imagino que con el tiempo se irá adaptando, y espero que sea así, porque el periodo de obras es largo, pero ya pensar que a la larga es positivo, ¿no? Para la comunidad aragonesa, no solo para el sector logístico que comentaba Jorge, es sector logístico, pero también es toda la economía aragonesa, porque en esos camiones que van hay muchos productos y otras mercancías. Sí. La logística, digamos que es como la distribución o esa parte, pero es mucha actividad económica la que se puede mover. Vamos cerrando, que son y 22, nos queda la banda sonora y los mensajes de los oyentes. El tiempo pone a todos en su lugar, a ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí, soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida, sentí peligro de infección. Por las Ramblas, 100.000 guiris de un crucero. Ha elegido esta mañana Jorge Heras. Jorge, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Pues he ido a uno de mis grupos de cabecera, siento abusar, pero el Love for Lesbian, esta canción es del último disco, que la cantan con también la cantante ahora en plena actualidad, Rigoberta Bandini, y la canción se titula Contradicción. Contradicción en la que andan movimientos políticos como Sumar, ¿no? A la hora de tomar determinadas posiciones y en su estructura interna. Contradicción en la que anda el Partido Aragonés, ¿no? Buscando el norte y buscando recuperar el sino, y contradicción en la que andamos todos en estos tiempos revueltos ahora mismo. No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción. Es una contradicción también que el periodista sea la noticia, que es lo que le pasó ayer a Jorge Heras. Jorge, que sí, es el nuevo responsable del suplemento Activos en Aragón,
Se está poniendo rojo como un tomate. Si ponen las cámaras de YouTube, si lo verán, lo comprobarán. Ahora todavía más porque lo estoy diciendo. Jorge, bueno, enhorabuena, hombre. Muchas gracias. Mira, además de esto sacamos un aprendizaje porque nos cuenta el periódico, dice, refuerza el periódico su apuesta por la información económica de calidad con el nombramiento del periodista turolense que lleva 18 años como redactor en esta sección. Lo cual quiere decir que Jorge Heras, que cada uno lo ve y está estupendísimo, y dice, un chaval, tiene más de 18 años. Pues sí. Jorge. Sí, ya tengo más de 40 también, sí. Bueno. 18 años ya en el periódico Aragón, sí. Nada, muy contento con el nombramiento y bueno. Enhorabuena, me produce Jorge. sonrojo, pero bueno, adelante. Y enhorabuena también para el periódico Aragón por la elección de Jorge Heras. ¿Quién mejor si no? ¿Qué nos cuentan los oyentes? Esperanza. Mensajes que nos llegan, por ejemplo, de José Ramón, que tiene claro que no estamos concienciados con el tema del tráfico, solo hace falta salir a la carretera o en la ciudad con el coche, se ven muchas imprudencias por parte de todos los usuarios. En el caso concreto de Villamayor, considera que debería ser mayor la pena que se imponga, ya que así se está investigando que la persona que atropelló a este ciclista habría huido del lugar del atropello sin pararse a ver qué había ocurrido. Y Pedro también sobre este asunto nos dice: la convivencia en la carretera requiere cumplimiento normativo y aceptación de todos los usuarios. Esa es la mentalidad y pedagogía a transmitir. Y los que dicen lleva vida sana, te juro que me ponen enfermo. Que vaya muy bien la mañana, Jorge. Eva, buen lunes. Igualmente. Buenos días. Gracias a vosotros. Siempre a medias. Llévame a la mierda y si vamos de la mano mejor. Qué sé yo, a veces el que pierde gana algo mejor. No, quien se inventó la frase no te conoció. No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor. No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Renfe ha programado 10.000 servicios por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Guadalajara y Zaragoza y entre Guadalajara y Soria a partir del 1 de abril, ante el cierre de la vía convencional por obras de mejora. Durante los más de 8 meses de duración de las obras, todos los servicios de media distancia que presta Renfe entre Guadalajara y Zaragoza y Soria se realizarán por carretera mediante autobuses que darán cobertura a todos los municipios de la línea. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Ayudar para cuidar en el hogar. El Gobierno de Aragón amplía el alcance y las cuantías máximas de las ayudas para el cuidado de personas dependientes en el domicilio. A partir de ahora, si tienes contratado a un cuidador profesional en casa, puedes acceder a nuevas prestaciones. Porque ayudar más es cuidar mejor. Gobierno de Aragón. Bienvenidos al programa de Ciencia, tecnología, medio ambiente, divulgación. Fíjense, para empezar en una cosa, el 23%. Ágora, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, en Aragón Radio. Y cuando quieras, en Aragón Radio Podcast. Ágora, con Marco Ruiz. La ciencia en la radio. Ahora mismo no estamos en predisposición de decirle nada a la afición de Zaragoza. Lo único que tenemos que hacer es demostrar por qué estamos aquí, por qué vestimos esta camiseta y que tenemos la personalidad suficiente para sacarlo adelante. Evidentemente es una derrota dura, una derrota que aún así nos deja fuera de los puestos de descenso, que si hoy acabara la Liga estaríamos salvados y que tenemos 2 partidos en casa. Cada vez cuesta más sumar de 3, veníamos de una dinámica que había que cortarla urgentemente porque si no se te podía complicar y sobre todo los estados de ánimos que podía acarrear esa situación. He intentado mucho trabajar eso esta semana, aparte sí que es verdad que yo creo que hemos hecho un gran partido, yo creo que hemos merecido la victoria, hemos, sobre todo con la pelota hemos estado mucho más finos. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.
Pepe Borque, ¿qué tal? Pepe, muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Ricardo Civera, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas. Buenos días. ¿Por dónde quieres empezar hoy, Pepe? ¿Por el Huesca o por el Real Zaragoza? Pues por donde prefieras tú. ¿Comenzar bien la semana o comenzar mal? Como ¿Malas noticias o qué quieres escuchar primero? Vamos a empezar por el Huesca, ¿o qué? Que es lo más reciente. Lo más reciente. Y que es la victoria del fin de semana. Que ponía fin a una racha de 3 jornadas consecutivas sin lograr la victoria. De hecho, de 3 jornadas consecutivas perdiendo. Se queda en quinta posición el conjunto oscense, que además remontó, ya que se ponía por delante en el marcador el Sporting en el minuto 30 prácticamente de encuentro, ese 0-1 de Nacho Méndez. Después remontó el Huesca, empató a 2 el Sporting y en el 93 llegó ese tanto de Jordi Martín que permite al equipo mantenerse en esa zona de playoff, un punto más que la 7ª posición que ocupa ahora mismo el Almería, y que sobre todo suponga un impulso de nuevo moral para que la Sociedad Deportiva Huesca siga peleando hasta el final por esas primeras posiciones. De no haber ganado ayer, salir del playoff y quizás hubiera sido más duro lo moral que lo deportivo, porque el equipo ayer, durante buenas fases del choque, mereció los 3 puntos. Sí, Ricardo. Sí, ante un inicio quizás un poco dubitativo de la Sociedad Deportiva Huesca en el arranque del encuentro, sí que es cierto que supo reponerse, ¿no? del golpe del gol en contra y a partir de ahí yo creo que vimos la mejor versión de este Huesca que va a más y que realmente ayer pues hizo un partido, una segunda parte formidable en cuanto a trabajo, a pundonor, a trabajo, a lo que nos viene acostumbrando semana tras semana, y que ayer en el Coraz con el gol en el descuento pues le permite mantenerse en esos puestos de playoff, ¿no? Sí. Y iba a destacar, antes de que me preguntaras, el tema de jugadores a destacar. Pues creo que hay que mencionar a Iker Kortajarena, que aunque me pueda en el corazón y no ser muy objetivo con él, ¿no? Es alumno mío también del curso de entrenadores, y que realmente lo tenía que decir, ¿eh? Se ha notado mucho, ¿verdad? Pero sí que es cierto que la evolución de este jugador y lo que está aportando al equipo ayer fue un jugador, creo que mayúsculo, ¿no? Para destacar en esta mesa. Sí, te sirve de consuelo, iba a destacar yo, así que yo no tengo ningún tipo de vinculación con el bueno de Kortajarena. Además, un 11 titular ayer con novedades, porque dispuso Antonio Hidalgo sobre el terreno de juego del Alcoraz ese 11 entre comillas de gala, con la recuperación de Rubén Pulido en el eje de la defensa, que recordemos había estado en el dique seco por lesión en las últimas semanas. Regresó Sielva y dotó sobre todo de más piernas, de más cantidad de trabajo en la línea medular, precisamente con que Kortajarena fuera el que acompañara a Óscar Sielva en esa línea del centro del campo. Y además, pues poco a poco que también se recupera una buena versión de Patrick Soko. Y la mala noticia fue ese golpe de nuevo de Gerard Valentín, que había estado en duda durante toda la semana y que tampoco pudo tener pues su regreso al 11 más esperado, pero que en principio insistimos, parece que podrá estar a disposición de Antonio Hidalgo de cara al partido del Burgos. Sí, él marca Hidalgo además que el cambio no se produce por la lesión, sino porque, palabras de Hidalgo, que no estaba fino, ¿no? En cuanto a decisiones, y en cuanto a eso decide cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, es un jugador a tener en cuenta de cara hacia la semana que viene. Vamos a preguntarle también a Fernando Ramos, ¿o qué? A ver lo que nos cuenta desde lo que ha visto él este fin de semana desde su tribuna. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Victoria épica de la Sociedad Deportiva Huesca ayer, prácticamente en el último minuto del partido ante el Sporting de Gijón, que demuestra que aquí hay equipo para rato y que el conjunto de Hidalgo no se va a conformar con hacer una buena temporada, sino que quiere jugar el playoff como mínimo para tratar de ascender a Primera División. Qué barbaridad lo que se vivió ayer en el Alcoraz, y qué contentos debemos estar de tener un equipo como este, que pelea hasta el final y que está dejando el nombre de Aragón esta temporada por todo lo alto, siendo una de las plantillas más baratas de la liga y por lo tanto a priori una de las candidatas en agosto a haber descendido de categoría, algo que ni por asomo va a hacer el conjunto oscense. No sabemos si lo va a hacer el Real Zaragoza, que parece que sigue empeñado en sufrir hasta el final. De nuevo, el sábado volvió a caer, lo hizo por 2-0 en Santander. Hasta ahí todo normal, parecía que era un partido en el que no se podía sumar, y menos mal que el eldense no consiguió ganarle en casa al Burgos. Vamos a sufrir una jornada más, las próximas 2 serán en la Romareda. Ahí es donde se juega la vida el Real Zaragoza, con su gente en el Municipal. Veremos si no falla, porque últimamente, Javier, jugar en la Romareda para el Zaragoza se ha convertido en un marrón de dimensiones bíblicas,
y esto ahora hay que cambiarlo. Buenos días. Buenos días, Fernando, y gracias. La verdad es que nos sirve para transitar, ¿no?, del partido del Huesca al del Real Zaragoza, y luego también otra idea, claro, que en fin, pues que hay casualidades, pero hay pocas casualidades, porque hay alguno que igual está pensando, no, es que vaya suerte, ¿no?, el gol en el descuento de la Sociedad Deportiva Huesca con un rechace que le cae a uno que estaba ahí. Claro, pues es que no es casualidad que estuviera ahí, seguramente no, hay que estar ocupando los espacios, y en cambio el Real Zaragoza, pues el primer gol que encaja en el minuto 1 nada más salir del vestuario por no estar donde había que estar, que era pendiente del córner, ¿no? Y de hecho es cierto que ese gol probablemente no tiene nada que ver que el Real Zaragoza esté en inferioridad numérica. Siempre se ha dicho que precisamente en las acciones a balón parado es cuando menos se nota este tipo de situaciones, pero el partido, también lo decía Gaby, queda marcado por esa expulsión de Iván Calero. Además, en una acción en la que una semana... ¿Os parece expulsión o no os parece expulsión? No. A ver, ¿no os parece penalti? Penalti puede ser, expulsión no, y menos cuando la primera amarilla la ha sacado de la manera que la ha sacado. En la época esta de la gestión arbitral, resulta que sacas una amarilla porque te tiren a ti al suelo, porque la sacas a bulto a uno y a otro, y 5 minutos más tarde pitas penalti, lo expulsas. Pero por ejemplo, esta misma jornada el penalti del Englet igual no es amonestación al Englet. La semana pasada el penalti que le pitan a favor al Real Zaragoza por una acción similar, por un agarrón a Bernardo Vital, con una diferencia, que Bernardo Vital sí que está en la zona de influencia de la pelota, pero Iván Calero, Poussin blocó la pelota 1 metro por encima de su cabeza. Es imposible que el delantero pudiera disputar ese balón. Pues la de la semana pasada, Bernardo Vital, fue sancionado el penalti sin tarjeta, y resulta que la de Calero sí. Son cosas inexplicables en acciones semejantes, y que casi siempre la tostada cae del lado de la mermelada solo cuando está el Real Zaragoza por el medio. Es que no se comprende la tendencia y las modas a pitar determinadas secuencias, como tú estás describiendo. En este caso ahora se está priorizando y focalizando hacia los agarrones y hacia todas las acciones que puedan ser punibles en el área, en jugadas a balón parado. Y es que lo estamos viendo, tanto en primera como en segunda división. Entonces, hace un tiempo eran las manos. Eran las manos dentro del área, no dentro del área. No sé, desconozco esas tendencias semanales, quincenales, marcadas evidentemente desde arriba, a focalizar y poner el punto de mira siempre en esas acciones. Y en este caso siempre, como comentáis, el Real Zaragoza siempre sale perjudicado, siempre. Y todo esto reconociendo que, desde mi humilde punto de vista, Iván Calero comete un error grosero en esa acción, que puede condicionar el partido por el penalti, que gracias a que lo detuvo Poussin se mantuvo el 0-0, pero hay que tener en cuenta también que esa expulsión condiciona, y de qué manera, un encuentro que el Real Zaragoza comenzó pues con ciertas dudas en los primeros minutos, pero que en el momento en el que se produjo esta acción parecía que la balanza se había compensado un poco y que estaba encontrando alguna salida más, porque defensivamente había estado bien, pero le estaba costando al equipo a lo mejor pisar campo rival, y estaba comenzando ya a aparecer por las inmediaciones de la portería del Racing de Santander. Así que no sé lo que hubiera pasado si no se produce la expulsión de Calero, aunque se hubiera pitado el penalti, pero si Calero hubiera mantenido al Real Zaragoza con 11 futbolistas, si estaríamos hablando de esto o de un empate, que por ejemplo en la situación que atraviesa el Real Zaragoza actualmente, haber empatado en Santander sería un punto de oro. De todos modos, los 2 goles del Racing de Santander, y por mirar también al equipo, ¿no? Los 2 goles del Racing de Santander, 2 errores graves en defensa del Real Zaragoza, los 2. Sí, volvemos a la línea de jornadas anteriores, y lo que está matando a este Real Zaragoza, los errores individuales en el aspecto defensivo. Todos los equipos profesionales defienden con todos en saques de esquina, con los 10, en este caso con todo el equipo completo, siempre. Muy poquitos equipos, o prácticamente ninguno, dejan a nadie como referencia y para lanzar. Ahí se iguala, hay una igualdad numérica. El problema es la actitud, ¿no? La actitud en esa marca y cómo sale. Gaby había movido, y creo que correctamente, también el banquillo en los cambios para ir también a por el partido, ¿no? La entrada de los 2 cambios con un córter previsiblemente ofensivo, pero para estar. Pero claro, te mata ese primer gol. Nada que decir ya tampoco del segundo en esa acción dubitativa de Jair, que con lo que nos estamos jugando, quiero decir, la acción más sencilla por sentido común es incluso desplazar fuera de banda o desplazar de cara al portero, pero no dudar, ¿no? Creo que estamos en esa... El problema es que le da con la derecha cuando es zurdo. Sí.
Golpea y deja justamente en la carrera y en disposición para golpear de primera en ese sentido, ¿no? Yo simplemente, en el aspecto defensivo, como es algo que vengo incidiendo desde agosto, con Jair, desde que llegó, el Real Zaragoza solo ha peleado por la permanencia y actualmente el que está de baja es Lluís López y casi le estamos echando de menos. Creo que es el mejor resumen para definir el eje de la defensa de esta temporada del Real Zaragoza. ¿Lo que viene qué es, Pepe? Pues este fin de semana el Real Zaragoza jugará en la Romareda ante el Mirandés, domingo a las 2 de la tarde, así que también jornada importante para mantener ese clima que se vivió en la Romareda hace una semana, porque va a ser fundamental el apoyo de la gente para intentar sacar a este equipo de la zona en la que se encuentra, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca jugará también el domingo a las 6:30 de la tarde en el Plantío ante el Burgos. Veremos, a ver, yo confío en la victoria del Real Zaragoza ante el Mirandés, fíjate. Sí, ¿y en la del Huesca también? Voy a decirte una cosa, la veo complicada. Burgos es unos equipos que están ahora mismo más en forma, quiero decir, es una salida complicada para el Huesca. Esperemos que la victoria de ayer les suponga un impulso moral, pero es verdad que el Burgos, bueno, sin ir más lejos, viene de sacar la cabeza, estaba también peleando por salir de la zona de descenso y lleva una buena dinámica. Ricardo, tú eres el optimista. Soy el optimista, pero ¿O eras? como futurólogo no tengo ningún valor, ya lo sabéis. Después de lo de la semana pasada, que no vamos a recordar, en relación sobre todo a los dobles laterales, no me quiero. Lo que siento, evidentemente, yo creo que sí, que tanto la Sociedad Deportiva Huesca como el Real Zaragoza se van a llevar los puntos en juego. A ver. Que vaya muy bien la semana, Ricardo. Pepe, gracias. Igualmente. Menos 20. Ángela Diego, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. Hola, buenos días. Zaragocistas, si pensaban que no había nada peor... Joder. Sí, viene Ángela Diego para hablar de la declaración de la renta. Zaragoza impuestos. Bueno. Y lunes, ¿eh? Y lunes. Igual tienes que venir otro día que no sea el lunes. Sin duda. Bueno, si tienen descargada la APP de Hacienda y la han consultado estos últimos días, ya habrán visto que están disponibles los datos fiscales para la declaración de 2024, pero que de momento cuando le dan a consultar el borrador, a saber si tienen que pagar o si van a cobrar, les aparece un mensaje de que no, que todavía no es posible. Lo será el miércoles. El miércoles va a ser el primer día que lo podamos ver, así que esta misma semana es cuando se lanza la campaña de la declaración. Es de lo que vamos a hablar hoy con Ángela Diego. Vamos primero, Ángel, con el marco. Sí. Las fechas importantes, fechas a tener en cuenta, lo típico del primer día para consultar el borrador, para presentarlo, para que me atiendan por teléfono. ¿Qué tienes apuntado de fechas? Pues vamos a ver, las fechas son muy claras. A partir del 2 de abril, es decir, el próximo miércoles, ya se podrá acceder y modificar y presentar los borradores de la declaración del IRPF a través de un programa que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que se llama Renta Web, en su página oficial. También se podrá solicitar cita previa para atención telefónica mediante el plan Llámanos de la Agencia Tributaria, las citas desde el 29 de abril. Y las atenciones telefónicas comenzarán el 6 de mayo hasta el 30 de junio. Y por fin, solicitar también cita previa para atención presencial en las oficinas de la Administración Tributaria. Las citas estarán disponibles a partir del 29 de mayo y comenzarán el 2 de junio. Ajá, vale. Esas son las fechas más importantes. Ojo con las fechas, que hay que tener mucho cuidado, que cumplirlas, porque, por supuesto, las declaraciones a devolver hay de plazo hasta el 30 de junio, a pagar hasta el 25 de junio. Que por favor que la gente tome nota, porque las sanciones en el caso de no cumplir estos plazos son bastante relevantes. Ajá, vale. Ángel, recomendaciones a la hora de hacer la declaración. En principio, repito, en el tema de las fechas, porque un ejemplo, una declaración fuera de plazo, y sin requerimiento de Hacienda, si es a pagar esta declaración, el recargo será entre el 5 y el 15% dentro del primer año y transcurrido un año hasta el 20%. Si este requerimiento, si esta declaración fuera de plazo es detectada por la Administración Tributaria, la no presentación y es a pagar, puede llegar la multa a oscilar entre el 50 y el 150% del total. Insisto, ojo con las fechas porque podría haber consecuencias bastante graves.
Recomendaciones, bueno, temas generales: no tendrán que hacer declaración de renta los trabajadores con ingresos menores a 22.000 euros años de un solo pagador. Vale. Si es de varios pagadores, sería el límite 15.876 euros. Este año también hay una modificación: los perceptores por la prestación de desempleo no tendrán, se ha comunicado que no tendrán que presentarla, que seguirán recibiendo la prestación por desempleo, aunque no presenten la declaración de la renta. Sí la han de presentar los trabajadores autónomos, independientemente de sus ingresos, y los beneficiarios de los ingresos mínimos vitales. Este año, por primera vez, Hacienda permite presentar la declaración, pagarla por Bizum. Ojo también los plazos y los límites de los Bizum en los bancos. Vale. Y una pequeña maldad que, bueno, pues que también hay que tenerla en consideración. Si una persona ha muerto durante el año 2024 y ha percibido o percibió hasta el momento de su fallecimiento los ingresos correspondientes, habrá que presentar declaración de la renta por la parte proporcional, obviamente por parte de sus herederos. Claro, sí. ¿Novedades que trae este año la campaña de la renta, Ángel? Pues las novedades fundamentales, bueno, hay que tener en cuenta las cuestiones fundamentales que acabamos de comentar, pero fundamentalmente, de nuevo, volvemos a los temas clásicos de retribuciones flexibles por parte de lo que son guarderías, comidas, transporte, que están exentas, las contribuciones a planes de pensiones, que ya sabemos, 1.500 hasta 10.000 euros. Ojo, las declaraciones conjuntas con tu pareja, que en determinados supuestos puedes llegar a ahorrarte hasta 3.400 euros, etcétera, etcétera. Con más de 65 años, si vendes tu vivienda, estás exento en la ganancia patrimonial, si compras un coche eléctrico, hay una serie de descuentos, en fin, lo clásico y tradicional. Vale. ¿Los mutualistas tienen capítulo aparte? Este tema es un tema importante, sí. Este es un tema importante. Además, hay que hacer una pequeña matización porque ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo y Hacienda deberá devolver a los trabajadores que cotizaban a las antiguas mutualidades las cantidades que pagaron por exceso a la administración. Porque, sirva de recordatorio, eran entidades, estas mutualidades de previsión social, que ofrecían coberturas económicas a trabajadores y sus familias en caso de enfermedad, accidente, invalidez o jubilaciones, etcétera. Funcionaban como sistemas de seguridad colectiva, de seguro colectivo, y eran gestionados por sectores profesionales, sindicatos. Fue antes de la creación de la seguridad social, fueron las principales formas de protección social de los trabajadores. Pues bien, es un derecho que el Tribunal Supremo ha reconocido que hay que devolver, porque cuando se creó la seguridad social, el legislador ya decidió que las cotizaciones pagadas fueran deducibles en el IRPF, pero esto no se aplicó a estas mutualidades, con lo cual ahora habrá que devolver a estas cuotas que se pagaban de las mutualidades, con lo cual ahora habrá que devolver esas cantidades. El pago ha de hacerse en un solo plazo, y ojo a las cantidades, porque se habla de un total de casi 6.000 millones de euros. Ajá, vale. Por cierto, sobre esto, precisamente todas las gestiones que hay que hacer por parte de Hacienda con los mutualistas están generando, me contaban el otro día, bastante atasco en los servicios. Seguro. De hecho, por ejemplo, cuando hay que hacer una corrección, ¿no?, de la renta, presentas una declaración, luego tienes que hacer una modificación, pues todo eso va con muchísimo retraso, más de un año de retraso, precisamente porque tienen mucho trabajo acumulado con Claro, es que eran colectivos muy importantes, mutualidades muy relevantes, que se ha ido esperando y ahora el Tribunal Supremo ha sido taxativo. Eso hay que devolverlo. Ajá. Subrayó también una cosa que ya ha dicho Ángel, pero cambio de última hora que excluye, al menos este año, a los beneficiarios de prestaciones por desempleo, a quienes cobran el paro, de presentar la declaración. Esto es importante. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante porque es una modificación que se ha introducido y no hace mucho tiempo. De hecho, hay bastantes personas todavía que no son conscientes de la misma. Este año, y de forma de momento excepcional, se permite esta situación. Sí es cierto que habrá que ver cómo evoluciona, por ejemplo, a partir del próximo año, porque el tema no está nada claro. Pero este año, efectivamente, están exentos de presentar la declaración de renta. ¿Consejos de lo que no hay que hacer, Ángel? Me decías, esto es lo más importante. Bueno, yo desde luego lo primero y fundamental, por favor, que la gente revise sus borradores. Y lo diremos porque, por ejemplo, hoy viene alguna noticia por ahí que, por ejemplo, las deducciones autonómicas no se aplican automáticamente en los borradores de Hacienda. Por defecto no aparecen, es decir, hay que revisar muy bien los borradores porque puede haber hasta deducciones de hasta 270 euros. En segundo lugar, por favor, que la gente planifique muy bien y que planifique y que ponga en valor sus ingresos, porque desde luego Hacienda tiene información suficiente como para saber detectar perfectamente cualquier tipo de ingreso. Ojo también el tema de las declaraciones conjuntas o separadas, porque evidentemente puede haber diferencias. ¿Qué suele interesar más, Ángel, una declaración conjunta o una declaración Dependerá separada? del nivel de ingresos. Se dice que cuando hay un
uno de los cónyuges tiene unos ingresos quizás menores, entonces sí, porque las deducciones pueden llegar hasta 3.400 euros aproximadamente. Sí, hay que tenerlo en consideración. Ojo, el tema del fraccionamiento del pago. Ahí se puede fraccionar el pago. Las personas que puedan tener los ingresos suficientes, que fraccionen el pago, que no hay ningún tipo de problema. Por supuesto, guardar todo tipo de justificantes, y los gastos, ojo, los gastos personales solo se pueden deducir los vinculados con la actividad y que estén totalmente justificados. ¿Tú qué haces? ¿La primera semana ya presentas la declaración? Yo soy un contribuyente excepcional, efectivamente. Casi incluso que empiece ya lo he presentado. Ya lo has presentado. Sí, sin duda. ¿Nos dejamos algo, Ángel? No, yo creo que no. Si hay nosotros ya podemos comentar con un poquitín más el tema de Aragón, de algún tipo de incentivo, algún tipo de bonificación de la renta, pero bueno, si queréis lo dejamos para otro día. Ya abriremos un consultorio incluso. Sin duda que sí. Ángel, buena semana. Gracias, veo que llevas la voz un poco tomada. Sí, ¿no? estoy un poquitín pachuchillo, pero bueno, supongo vamos que poco a poco. Tanta celebración deportiva, las victorias del Casademont, del Zaragoza, Claro, sí, vamos de flor en flor, efectivamente. Buena semana, recupérate. Gracias, igualmente. Menos 10 el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal? Saldaña, muy buenos días. Muy bien. De sola, aquí estoy, feliz, contento para empezar la semana con energía. Después de que nos han metido que caña con los impuestos, ya que más quieres. Ya. Todo puede ir todo para arriba. Todo puede ir a arriba. mejor. Claro, tú tienes ventaja, porque tú coges la ola de que hemos estado hablando, pues, de política, de economía, de deporte. Claro, ya es imposible que comentemos algo peor. Reconozco que el contrainformativo viene un poco a mesa puesta. Sí. Viene ya sabiendo lo que hay, pero viene también siempre con sorpresa. Venga. Y con compromiso. Y hoy el contrainformativo... Cosas que deberíamos haber contado y no hemos Cosas que contado. deberíais haber contado y no habéis contado. Y vamos con la primera y nos ponemos serios. Zaragoza es bonita. El contrainformativo va a responder a Broncano. Lo de la alcaldesa ha estado bien. Porque Broncano, vamos a poner en contexto por si alguien no lo sabe, ¿no? Que el otro día una persona que asistió a la grabación de su programa se quejaba de que los pacientes que viven en determinadas zonas, no solo de Aragón, sino incluso de otras comunidades autónomas, y tienen que recibir tratamiento oncológico, tienen que desplazarse a Zaragoza. Y entonces, exacto. Broncano con sorna dijo, o sea, que encima de que tienes cáncer tienes que ir a Zaragoza, ¿no? Exacto. Muy bien contextualizado eso. Contexto y análisis. Es verdad. Ya no te acordabas. Es verdad, ya no nos Análisis acordamos, casi hace un año ya de eso. Entonces vamos a responder a Broncano porque es la segunda vez que se mete con Zaragoza. Zaragoza es bonita, Zaragoza nos gusta, tenemos cosas bellas. Vamos a responder con jotas de picadillo. ¿Sabéis lo que son las jotas de picadillo? Claro. Hombre, pues eso, son jotas, una variante tradicional de la jota aragonesa que se caracteriza por el tono satírico y burlesco y en muchos casos humorístico. Hemos pedido ayuda a nuestro jotero de cabecera, David Licken, y aquí van pues ya del tirón. Un minuto de jotas, yo luego os las releo para que os quede el mensaje claro. Venga. Ten un poco de prudencia, Broncano, ten cuidadico. Ten un poco de prudencia, se te caen los pantalones como se te cae la audiencia. La Expo y el Caracol, el Pilar, la Aljafería. La Expo y el Caracol tienen bastante más lustre que tu mierda de plato. El Pablo te da por saco, el Pedro te dio el programa. El Pablo te da por saco, parecen los Picapiedra, tú estás metido en el charco. Como dijo la alcaldesa, si vienes a Zaragoza, como dijo la alcaldesa, te daremos tu adoquín para poner en la mesa. Ahí queda eso. Venga. Un adoquín desde aquí para Broncano, que no sabemos si sabe lo que es, pero le pega. ¿Todo bien?
Ha quedado claro el mensaje, ¿no? Yo creo que no hace falta insistir. No, yo creo que el contrainformativo ha hablado. ¿Has visto? El contrainformativo está para todo, de Sola. Está para todo. No, muy bien. Y ahora vamos ahora a se lo mandas a Broncano. Sí, yo creo que sí. Yo creo que le vamos a hacer alguna forma de que lo vea. Vamos a hablar ahora de gente ingeniosa, de gente que en vez de criticar aporta y aporta bien. Atención con esta. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Yo solo con esa frase... Sí, Esperanza, di algo. Qué menudo contraste. En la guagua se queda el olor de tu perfume. ¿Qué más quieres, guau? De la J de Picadillo al bueno de Bad Bunny, ¿es este ser que canta? Sí, ese tú eres una bellaca, yo soy un bellaco. Bueno, entonces, Christian Poincheval es un inventor francés de 69 años. La jubilación ha hecho mucho daño en alguna persona que siempre tuvo habilidades de querer inventar. Entonces el hombre dice, ahora que tengo tiempo, voy allá. Y ha inventado una pastilla que transforma el olor de las flatulencias humanas, como me gusta esta palabra, en aromas agradables como rosas o chocolate. Hay que decir que esto huele a chocolate, no es bueno. Porque hay, no sé, es como un olor intenso que, no sé, puede tener ciertas similitudes en los marrones y tal. No creo que sea el mejor olor hacia el que derivar la flatulencia, ¿sí o no? Las rosas igual sí, igual las rosas nos rosa mejor. Rosa, como decía, rosae, como decíamos en el latín. Entonces, el asunto es que van a salir a la venta y si es un invento francés, pronto podremos disfrutar de ellos. Entonces yo creo que el contrainformativo se va a prestar a probarlas. ¿Bien? Os mantendré informados al asunto. Puede ser bueno para la tripita. De Sola, ¿qué te parece el chocolate? Pues eso. Su cara es un poema. Vamos a seguir hablando de asuntos que también tienen que ver con el chocolate y con la muerte. Pidió un ataúd con forma de barra de Snickers y lo logró, se lo hicieron. Es un ataúd que se puede ver en la red si lo buscan. Paul Brome, el apellido lo llevaba ya. Sí. 55 años, residente de Bognor, Inglaterra, dijo en su testamento, y lo dijo en el testamento ya, lo dejó por escrito, que quería ser enterrado en un ataúd con la temática de una barra de Snickers. La han salido en muchos sitios, NDTV fue el primero que lo dio, y tras el fallecimiento su familia se puso manos a la obra y consiguieron un ataúd bastante bonito, es agradable, encima le han puesto un oso de peluche, está como con brillo, muy bien el logotipo, muy bien conseguido. ¿Qué la es una marca, barra de Snickers? ¿No sabes lo que es? Es como una chocolatina. Una chocolatina como el Mars, el Twix, ese tipo de chocolatinas envueltas. Quiero decir, análisis y contexto para todo el mundo. Bueno, mediante. Snickers es más viejo que la Tana. A mí Snickers me suena a caramelos. Es que lleva caramelo. Lleva chocolate, un poco de cacahué y caramelillo también, ¿no? Sí, Hace mucho que no como esto. Sí, para el también. hambre está muy bien, pero se te pega en la muela, también hay que decirlo. Es un poco como el caramelo de café con leche que te daban las abuelas. Sí, es ese efecto. Pero bueno, este señor era feliz con ello, lo dejó en el testamento y la familia dijo, oh, madre mía. Otros nos dejan repartir las tierras y las lindes, ahora nos ha tocado esta embarcada de hacerle un ataúd de Snickers. Hasta muerto das mal, hijo mío, diría la madre. Pero bueno, entonces lo han conseguido, la foto es bonita y es gracioso cada vez. De Sola, la tendencia post-mortem a la bizarrez se nos está yendo de las manos. Más random. La estamos trabajando... como que estás ya... lenguaje... Te da tiempo a una más. Ha dicho random. Vamos a hablar de Pikachu. Pero poco, que te queda medio minuto, ¿eh? Pikachu huye de la policía en Turquía. ¿Habéis visto las imágenes? Sí. Son brutales. Una manifestación La gente está con Pikachu, de todos modos. Bastante virulenta. El traje de Pikachu muy currado, porque hay trajes de Pikachu que te tapan solo como capucha, pero este no, era un traje de estos hinchables. Y Pikachu huía de la policía como el que más. Estas imágenes de Turquía han dado la vuelta al mundo y son bastante divertidas para ver. El que no las haya visto, por favor, que se las ponga. La gente, de verdad, estamos mucho con Pikachu. Igual, en la siguiente manifa, Pikachu evoluciona a Raichu y la poli ya se encuentra con un problema porque es como una pistola Taser de esas, pero peor. Tranquilamente pudiera ser, ¿eh? Sí. Tranquilamente pudiera ser. Estaremos muy atentos. Pikachu, estamos contigo. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué nos contáis en la Cadiera esta mañana? ¿Os gustan los vídeos de la ASMR? Pues los tenéis controlados, los conocéis, tú y Saldaña. Son estos vídeos que supuestamente nos relajan. Que te da gustito. Sí, te parece un tipo dándole toquecitos al...
micro. Me ponen muy nervioso. A mí me ponen nerviosísimo también. Bueno, pues vamos a analizar la neurociencia que hay detrás de esos vídeos, porque en principio los usamos para relajarnos, pero tienen también sus beneficios. Hablamos de discapacidad femenina desde el cómic con Un día normal, que firma Sara JB. Charlamos con el músico David Otero, que va a estar actuando en Zaragoza el jueves, y hoy recibimos a Los Gandules. Por ahí todas las noches, montados en su coche, paradigma del tuning total. A las 11:05, la Ganduliciencia, aquí en La Cadiera. Que vaya bien la mañana, Óscar. Gracias. Buen día, Saldaña, Esperanza, adiós. oyentes. Hasta mañana. De Burgos, Batman Robin luchan contra el mal. Batman Robin, nine no nine no no. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. En Eroski creemos que